No, en Chile sabe que me gusta el fútbol. El alumno dice, profesora, que lo sabe, pero claro, la tabla de posición y cómo vamos, lo que nos falta. Aún no empieza a grabar, pero cuando tú digas ya empieza. Para ponerse más comportista. Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces la segunda sesión de estas 4 horas que tenemos. Y voy a retomar en lo que estaba ayer, tratando de destinarle unos minutos muy breves, menos de lo que habría querido, solamente para poder enganchar, ¿ya? Si recuerdan, ayer cerramos un poco viendo cuáles eran las normas o el estándar internacional sobre igualdad y no discriminación. Y luego yo les decía que se ha dado la construcción de un estándar interamericano, un estándar continental, que se ha producido a partir de las normas, esas normas que comentamos en la sesión pasada, y que se construye a partir del trabajo de la Corte Interamericana en las opiniones consultivas que emite, en su sentencia y también en los informes de la Comisión Interamericana. Para los que no estén muy familiarizados con los ámbitos de competencia de la Corte Interamericana, hay que decir que, al igual que el Tribunal Europeo y que incluso la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tiene 2 clases de competencia o jurisdicción, ya sería una precisión más técnica. Una que es de carácter contencioso y otra que es de carácter consultivo. Aquella de carácter contencioso le permite resolver las controversias que se someten a la decisión del tribunal respectivo. La competencia o la jurisdicción consultiva es aquella en virtud del cual los tribunales, particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emite pronunciamientos sobre la interpretación de las disposiciones del pacto o responde las preguntas que eventualmente puedan hacer los estados o la propia comisión. En el ámbito del sistema interamericano, sobre todo en materia de igualdad y no discriminación, las opiniones consultivas de la Corte han sido determinantes. Vamos a ver que hay 3 o 4 pronunciamientos clave que yo les invito a leerlos con detención quienes estén interesados en estos temas. Durante mucho tiempo se discutía si estas opiniones consultivas tenían en realidad mérito vinculante, porque no son una sentencia, ¿ya? Y después de mucha discusión y propio del trabajo que ha hecho la Corte, se entiende que, si bien estrictamente no son vinculantes, por la vía del reconocimiento que la Corte hace de ellas en sus propias sentencias, las ha dotado de un valor importante. Y en ese sentido complementan lo que llamamos el estándar sobre igualdad y no discriminación. Por eso les decía yo ayer que no hay que quedarse solamente en la norma, sino tener una mirada más allá de cómo entiende la Corte esta regla. El primer pronunciamiento importante de este carácter consultivo se produce en el año 84, ¿ya? A propósito de una consulta sobre unas reformas constitucionales de Costa Rica. Y fíjense que aquí hay un pronunciamiento importante en los párrafos 55 y 56 y pronunciamientos que la Corte va a traer en el futuro en su sentencia, ¿ya? Y esta va a ser la base que va a tomar al momento de referirse a la igualdad y la no discriminación en el caso Atala, es decir, casi 20 años después. Es importante señalar aquí que atribuye la igualdad como algo inseparable de la dignidad de las personas y por lo tanto, fíjense, usando un poco el lenguaje que hablábamos ayer, no es posible tratar a una persona o grupo con un privilegio o a la inversa, considerarlo de una manera excluyente. Y lo mismo también en el párrafo 56 hace esta distinción de las discriminaciones o de las distinciones que no necesariamente constituyen discriminación, es decir, aludiendo a un trato jurídico diferenciado en algunos casos. Bueno, voy a tratar de pasar rápido porque esto lo pensaba ver ayer y no quiero que nos pille hoy día corto porque no tenemos un mañana para esto. No todos tenemos un mañana, pero no para esto ahora. Espero que todos tengamos un mañana. De manera que en esta opinión consultiva es importante porque viene, podríamos decir, la Corte a sentar su doctrina esencial sobre igualdad, que va a complementarse con las opiniones posteriores, en particular la número 17 del año 2002. ¿Ya? Ay, yo estoy mirando esto en una versión más pequeña, porque no me habían dicho cómo lo habrán dado aquí. Con F5. Ahí está. Por eso lo voy a dar chico. La opinión consultiva número 17 la emite el año 2002 y se emite a propósito de una consulta sobre la condición jurídica de los niños. Volviendo a lo que ayer en algún momento hablábamos de los estándares en materia de infancia,
para el sistema interamericano esta opinión consultiva es determinante, que se produce a propósito de la consulta en relación a si algunas distinciones en materias judiciales respecto a los niños eran atentatorias al principio de igualdad. Y si bien está muy referida a los niños, como dice el párrafo 55, en razón de las condiciones en que se encuentran, no es per se discriminatorio un trato diferente para ellos. Y remite, y aquí comienza a establecerse con más fuerza ese estándar, a lo que dijo en la opinión consultiva número 4 que veíamos hace un rato. Como decía, está específicamente referida a los procedimientos judiciales o administrativos en que participan niños, que tenía que ver con la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención. Luego tenemos la opinión consultiva número 18 del año 2003, que es tal vez la más relevante, que se produce a partir de una consulta mexicana, lo que comentábamos ayer, y es muy relevante porque en esta opinión consultiva, además de relevar esta diferencia entre que no toda distinción va a ser discriminación, apelando a lo que ya había dicho el año 84, va a emitir un pronunciamiento clave en el párrafo 101, señalando que la igualdad y la no discriminación forman parte del jus cogens, ¿ya?, del ámbito internacional, o sea, entró al ámbito del jus cogens, y en ese carácter entonces ningún acto jurídico, y esa es una expresión fuerte e importante, que entre en conflicto con ese principio puede ser admitido. El jus cogens es un concepto propio del derecho internacional público que apela a aquel conjunto de normas imperativas, sea de fuente convencional o consuetudinaria, que no pueden ser derogadas por otra que no tenga el mismo carácter, ¿ya? Está conceptuado en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados a propósito fundamentalmente de la nulidad de los tratados, ya que la oposición al jus cogens puede ser una causal de nulidad, y básicamente lo podríamos definir como el orden público internacional, aquellas normas que son inderogables, ¿ya?, que ningún Estado puede oponerse a ellas, ni aun a pretexto de que no ha firmado un tratado que así lo establezca. Estamos hablando del no uso de la fuerza, estamos hablando de la no intervención, estamos hablando en materia de derechos humanos de la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre, de la tortura, de los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y entonces en el año 2003 la Corte Interamericana pone en ese ámbito del jus cogens la igualdad y la no discriminación. Y lo hace de una manera general, porque estaba más o menos consensuado que la no discriminación racial entraba al ámbito del jus cogens. Pero ahora, el año 2003, se amplía esta mirada. Y repito, va a ser un pronunciamiento que va a repetir en el caso Atala. Ahora, solo para que les quede la información, porque no tenemos el tiempo para entrar al detalle, les he puesto aquí una relación de las principales causas falladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en que se reconoce este estándar que hemos dicho sobre igualdad y no discriminación. Ahí hay casos emblemáticos, por ejemplo el de las niñas Yani Bosico con República Dominicana, que tiene que ver con el no reconocimiento de su nacionalidad, lo cual generó una serie de vulneraciones de derechos a las niñas, una de ellas no pudo estudiar, y por lo tanto ahí hay un importante pronunciamiento en materia de igualdad y no discriminación que se produce respecto a estas niñas. Luego tenemos estos casos, un caso relevante, me imagino que lo habrán comentado en alguna de las sesiones, penal Miguel Castro Castro con Perú, porque es la primera vez que la Corte Interamericana entra al tema de la violencia de género, que se produjo con mucha fuerza en los hechos que motivan el caso, esta entrada de fuerzas militares peruanas al penal con el pretexto de trasladar prisioneros, ¿cierto? Pero que en definitiva la idea era ahí generar una eliminación de ciertas personas y termina con una violencia muy desmedida hacia las mujeres. Y bueno, el caso Atala Chile, Atala versus Chile, que vamos a ver enseguida y que podríamos decir es el pronunciamiento tal vez más relevante de los últimos tiempos para la materia de este curso, por supuesto. Solo para dejarlo anunciado, ahí están los hechos del caso Atala, que lo comentamos ayer, lo vamos a ver enseguida. Cuáles son los puntos resolutivos, también enunciado porque lo vamos a ver en la segunda parte de hoy, ¿ya? Pero esa es la declaración que hace la Corte, los derechos de los cuales Chile es condenado: igualdad y no discriminación, protección de derechos del niño, la vida privada, protección de la honra y la dignidad, protección de la familia y algunas garantías judiciales. Ahora, yo quería cerrar esta parte, que es un poco lo que nos quedó de ayer y lo pasaba muy brevemente, con una idea que tiene que ver con la importancia de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos desde otra óptica, que por supuesto es la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad internacional de los Estados, ¿ya?
O sea, no nos olvidemos que el sistema interamericano de protección de derechos humanos es a la vez un sistema de responsabilidad internacional de los Estados. En la lógica del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la materia, este sería un régimen específico de responsabilidad, que podríamos decir en términos generales funciona bastante bien. Y esto es importante porque existen ciertos elementos en la configuración de la responsabilidad internacional de un Estado en que cualquier órgano público puede participar en esa configuración. De hecho, en la sana doctrina de la responsabilidad internacional, que es un capítulo bastante débil dentro del derecho internacional en general, se entiende que la responsabilidad internacional del Estado se puede configurar cuando confluyen dos elementos. Por un lado, un hecho que sea atribuible a un órgano del Estado en ejercicio de potestades públicas y con algunas situaciones especiales de particular. Es decir, yo tengo que poder atribuirle al Estado ese hecho, acto o omisión. Y por otro lado, tiene que existir eso sería el elemento subjetivo, un elemento objetivo, que es la vulneración de una obligación internacional. Y digo obligación donde no me importa la fuente de la obligación internacional, sea una norma consuetudinaria, costumbre internacional, o sea una norma convencional, es decir, una que está en un tratado. ¿Bien? Y entonces ahí toma relevancia la actitud de todos los órganos del Estado, no solamente del Poder Judicial. Ahora, lo cierto es que en el caso del Poder Judicial, para el sistema interamericano tiene una relevancia mucho mayor esta cuestión, a partir del desarrollo de la doctrina del llamado control de convencionalidad, que comienza a desarrollar la Corte en un caso con Perú, pero que desarrolla muy bien a propósito de los casos contra Chile, particularmente Arellano Almonacid y también el caso Atala, que se refiere a este control, ex oficio, que tienen que hacer los jueces respecto de las normas internas y la convención. Control que, por cierto, ha sido muy discutido. En Chile hoy día es un tema de discusión. No conozco el estado de la discusión de este tema en el ámbito mexicano, pero en Chile es muy discutido, ¿ya? Entre los constitucionalistas por un lado y los internacionalistas, porque aquí se pone en juego la supremacía de la Constitución, quién es el intérprete último, y esto que hablábamos ayer de esta pretensión de grandes atribuciones de la Corte. De hecho, si se fijan ustedes, esa segunda... O sea, esa frase que está puesta ahí a modo de definición es un párrafo que se repite en las sentencias de la Corte Interamericana, está tomado literalmente, y señala, fíjese al final, deben tener en cuenta los órganos judiciales no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte como intérprete última de la Convención Americana. Es lo que hablábamos ayer. Entonces, este control de convencionalidad para la gente del ámbito judicial es un tema relevante porque va directamente de la mano de la posibilidad de comprometer la responsabilidad del Estado. Y su fundamento está en estos artículos primero y segundo del Pacto de San José, que ayer, si recuerdan, veíamos. El primero, el que tiene que ver con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, y el segundo, el artículo que tiene que ver con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno en caso que los derechos no estén contenidos. Una duda, porque según tengo entendido la discusión en México, por ejemplo, es si son vinculantes o no las sentencias de la Corte donde México está condenado y asumen que en las que no son vinculantes. Mi pregunta, ahora que no conozco, es, o sea, conforme a estos artículos, ¿te obligan la interpretación, seas parte o no parte? Ese es el problema. Ya. Esa es la discusión. Entonces, por ejemplo, en Chile... O sea, es una discusión. Claro, en Okay. Chile la discusión se centra, por ejemplo, ese es uno de los puntos clave, porque en el fondo es, la Corte dice, porque además apliquemos los principios de interpretación de normas de derechos humanos, ¿ya? La interrelación entre la norma de derecho interno, la de derecho internacional, el principio de la aplicación siempre de la norma más favorable, y entonces en el juego de los principios de interpretación de derecho pareciera ser la lógica esa. Claro, las sentencias obligan, y lo dice el pacto, al país. O sea, México está obligado por Campo Algodonero. La pregunta es, ¿el estándar que fijó en Campo Algodonero rige para Chile, para Ecuador, para Venezuela? Y parecería que sí. En el actuar de la Corte y en las referencias que hace a sus propias sentencias, pareciera que no está diciendo eso, fíjense, porque está diciendo la interpretación que del mismo ha hecho la Corte. O sea, yo entiendo, por ejemplo, en otra materia, artículo 21 del Pacto de San José se refiere a la propiedad. Y el Pacto de San José no tiene un solo artículo que mencione a los pueblos indígenas. Ninguno. Y eso es bastante lógico porque es un tratado del año 69. Pero en el caso Aguastigni con Nicaragua, hace ya una década, la Corte interpretó de manera evolutiva el artículo 21.
bajo la lógica de que los tratados internacionales de derechos humanos son instrumentos vivos, que es una idea que toma el Tribunal Europeo, y entonces dice que tenemos que interpretar la propiedad en un sentido coherente, estoy parafraseando porque no uso esas palabras, con la concepción de la propiedad de los pueblos originarios. ¿Okay? Y de ahí en adelante, entonces, ese es el estándar que la Corte fijó en una causa contra Nicaragua. Y ese estándar es reiterado y reiterado en las causas posteriores en materia indígena. ¿Fijan? Y es un poco lo mismo que va a ocurrir con diversidad sexual, lo que va a ocurrir con violencia de género, con las causas mexicanas. Entonces, ese es el nudo que produce este cuestionamiento al control de convencionalidad y que le hace mucho ruido a los constitucionalistas. Porque de alguna manera la Corte está extendiendo sus pronunciamientos de otras sentencias por la vía de decir, yo interpreto mis artículos y como yo digo que se entiende, usted lo tiene que aplicar. O tiene que hacerlo compatible en este ejercicio ex oficio de control de convencionalidad. Pregunta que está muy estúpida, pero bueno. O sea, vamos a suponer que no te dice que esa sentencia en particular te obliga, pero luego cometes una ilegalidad y en tu caso te va a aplicar ese estándar. Entonces, ¿qué no da? O sea, ¿qué no es mejor que te vayas ajustando a lo que la Corte ya dice? Porque como la mayoría de las cortes probablemente va a reiterar su criterio. Bueno, esa es la posición de los internacionalistas, que es en el fondo, y se supone que desde la lógica de la recepción del derecho internacional como una fuente, por eso a mí me gusta mucho hablar de estándares. Porque entonces, por ejemplo, yo le digo a los jueces, oiga, si usted va a resolver un caso, no sé, de violencia de género, o va a resolver un caso sobre igualdad y discriminación, exacto, más le vale que mire lo que ha dicho la Corte. Sí, claro. ¿Ya? Es lo mismo que si usted va a resolver un caso de infancia, yo le diría, juez de familia o juez de menores, como se llame según el ordenamiento jurídico, mire lo que ha dicho el Comité de Derechos del Niño, para que después no le toque, tenga que ir a la Corte. Y esto es la lógica de un país que sea miembro del sistema, como es México, como es Chile o como son hoy día muchísimos. O sea, no, se fue Venezuela, pero todavía son muchos los países que quedan en el sistema. Última pregunta más para cerrar. ¿Qué no es medio? O sea, ¿hay forma que un tribunal, el que sea internacional, constitucional o local, no pretenda fijar? Es el mismo estándar de coherencia, ¿no? Es decir, decías algo una sentencia y es algo mínimamente sensato, estoy esperando que el siguiente caso sea igual. ¿Por qué a los internacionales de repente les exigir? O sea, ¿qué clase de sentencias tendrían que emitir para que no aplique esta dinámica? Digo, A ver, no te entiendo mucho esa pregunta. Que no es una discusión inútil, pues, en el sentido de cómo podrían resolver los tribunales de forma distinta. Ah, no, pero puede ocurrir. ¿Cómo? Es mi duda. Puede ocurrir, por ejemplo, si tú aplicas o entiendes una norma de manera restringida como está en el ordenamiento nacional, ¿ya? Se te olvida que existe el derecho internacional, pensando en un tribunal doméstico. Se te olvida que existe el derecho internacional, ¿ya? Y es un poco el ejemplo de Atala, ¿ya? La Corte Suprema, en el caso de Atala, fundamentó en el interés superior del niño. Y dijo que es un gran principio y tal, y claro, tiene reconocimiento en el derecho chileno. Pero no miró lo que la institucionalidad internacional o lo que el estándar internacional dice que es el interés superior. Y lo vamos a ver enseguida. Entonces, claro, eso puede ocurrir por muchas razones. Desde desconocimiento hasta posiciones valóricas que asume un juez, y estoy dando distintos escenarios, no diciendo que sea el caso particular. Y puede ocurrir que existan sentencias donde no se considera el estándar internacional. Pero ahora, si en el resultado concreto no se produce una vulneración, a lo mejor no va a pasar nada, porque el problema está en que en esa no aplicación del estándar internacional se produzca una vulneración. Ahora, el otro problema que se podría plantear, que también es parte de la discusión que se está dando en Chile, es si nosotros tenemos en cuenta como principio de interpretación de normas de derechos humanos, también el de que hay que hacer primar la norma más favorable, que a lo mejor no necesariamente es la del derecho internacional. ¿Qué pasa si la norma más favorable es la del derecho interno en alguna materia? ¿Ya? Entonces, claro, la Corte debería decir, entonces apliquemos la norma del derecho interno. ¿Y qué pasa si la Corte dijera, así la interpreto yo? Supongamos, estoy pensando en cualquier situación que, no sé, Ecuador tuviese una norma en alguna materia cuyo estándar fuera superior a lo que ha dicho la Corte. Entonces la Corte dice, no, se aplica el estándar ecuatoriano, el estándar nacional. Entonces la Corte va a pretender que apliquemos el estándar de Ecuador al resto de los países, y lo planteo como pregunta, porque no tengo la respuesta. No sé si me entienden. O sea, hay serias tensiones con el tema del control de convencionalidad. Ahora, son las discusiones de la academia. ¿Y por qué digo yo son las discusiones de la academia? Porque en los hechos, la persona que ha sido vulnerada va a agarrar el formulario de la página de la comisión, lo va a enviar con su denuncia y va a iniciarse un procedimiento contra el Estado. ¿Te fijas? Y el Estado se va a tener que defender en el procedimiento internacional, y los profesores que sigan discutiendo.
sobre el control de convencionalidad. Un poco la disociación entre la discusión de la academia y lo que pasa en la práctica. Ahora, y con esto cierro esta lluvia de ideas en esta materia, podríamos decir que estas ideas del control de convencionalidad, si bien no con esas palabras, encuentran un origen en el primer caso que falló la Corte, que es el caso Velázquez Rodríguez por Honduras del año 88. ¿Ya? Ahí se estableció esta amplitud de las obligaciones de la función pública en cuanto a considerar como límites en su ejercicio, el ejercicio de la función pública, los derechos que son atributos inherentes a la dignidad humana y por lo tanto superiores al Estado. Y entonces se establece este deber de actuar con debida diligencia con 4 obligaciones que son la prevención, investigación, sanción y reparación. De manera que nosotros también podemos hilar la discusión sobre el control de convencionalidad o remontarla más allá de los casos a esta primera sentencia, que es relevante para quienes les interese conocer el sistema interamericano, porque de alguna manera aquí la Corte fijó su propio estándar y dijo: yo voy a resolver así, yo voy a fallar así, esto es lo que yo entiendo que dice la Corte, o que dice el pacto, quiero decir. Entonces, dicho esto, vamos a F5, lo quiero que F5. Si recuerdan, yo les había dicho que el objeto de la sesión de ayer, conforme a lo que me pidieron, era presentar un marco general sobre igualdad y no discriminación en un análisis, si quieren, teórico, normativo, jurisprudencial. Bueno, la idea de esta segunda sesión es poder ya bajar estos conceptos a la cuestión de la igualdad y la no discriminación por identidad sexual, y para eso yo voy a estructurar el día de hoy en 2 temas, o 2 partes, por decirlo así. Lo primero es esta idea de hablar de la sexualidad y de algunos constructos o conceptos teóricos que están en la base para llegar a hablar, digamos, de discriminación por orientación sexual o identidad de género. Y en segundo lugar, un poco mostrar los desarrollos, la evolución que se ha producido en la protección de las discriminaciones por identidad sexual en el ámbito internacional, hasta aterrizarlo al caso Atala, y los desafíos y proyecciones que presenta el sistema interamericano a partir del caso Atala. Aquí, bueno, yo hago la prevención, como me presentaron ayer, yo soy abogada, ¿ya? Entré a estos temas porque creo mucho en la interdisciplinaridad y porque me parece que uno no puede hablar de esto si no tiene ciertas bases. Lo mismo que hablar de cultura indígena o derechos indígenas, si no tiene un mínimo conocimiento de los pueblos indígenas. Pero hago la prevención porque a lo mejor muchos de ustedes pueden ser mucho más expertos que yo en estas cuestiones conceptuales que voy a tratar de explicar. Y básicamente son estas 2 ideas que están ahí las que vamos a desarrollar. Como punto de partida, yo quisiera poner en la mesa la consideración de que la sexualidad, como faceta de la identidad de las personas, ha estado presente siempre. No es un tema de ahora, no es un tema del siglo XX, no es un tema de los disturbios de Stonewall del 68, no. Esto en una mirada amplia, por cierto. Y la primera constatación es que lo encontramos en los discursos y narrativas sociales. Y entonces aquí yo les pongo ejemplos: la pintura, la escultura, la literatura, la música, el teatro y el cine. Y ustedes pueden proyectar esto en el tiempo, desde que comienzan a generarse estos discursos, estos constructos o narrativas sociales, cómo la sexualidad tiene una connotación en distintos sentidos, pero está ahí presente. Repito, la sexualidad en un amplio sentido. En la pintura, un ejemplo: si ustedes van al Museo del Prado de Madrid, van a ver que hay toda una sala con la colección erótica del Prado, ¿ya? Justamente calificada así porque fue una época en que el arte estaba muy ligado a esa perspectiva de lo erótico, ¿ya? Que después se deja de lado por distintas razones. En la literatura podemos remontarnos a Don Juan Tenorio, el Marqués de Sade, o si quieren, Las Mil y una Noches y Scheherazade. Todas tienen una connotación de la sexualidad. Ahora, lo cierto, en la música y el teatro, por cierto. Ahora, normalmente esta es una concepción de la sexualidad que va muy ligada a un modelo que nos exalta a la mujer, a ciertos perfiles de mujer, y que olvida toda construcción sexual diferente, toda identidad sexual que salga de los binomios hombre-mujer, y donde normalmente a las mujeres se les atribuye un rol bastante secundario en los discursos realmente importantes. Ahora, también desde antiguo nosotros podemos constatar que está la sexualidad presente en los discursos científicos. De hecho, es fácil ver cómo los primeros estudios sobre orientación sexual vienen de la medicina y particularmente de la psiquiatría, ¿ya? De manera que
es importante hacer esta reflexión de que no es solamente un tema normativo, que hoy día, porque la no discriminación es una regla tan importante, se nos introdujo el discurso de la sexualidad en los distintos lenguajes científicos. En algunos casos incluso para estar omitido, ¿ya? Me tocó estudiar tiempo atrás unos análisis económicos desde la perspectiva de género. Y el autor justamente lo que relevaba es que, por ejemplo, la valorización del trabajo de las mujeres en la casa ha estado siempre ausente de la perspectiva económica. Y él postula, un autor español, cómo debería ser incorporado en los procesos de elaboración de las políticas económicas de los países. Es decir, la incorporación de la perspectiva de género, incluido esto en el gran paraguas llamado sexualidad humana, en un tema que nos parecería muy ajeno, como es la economía. En otras disciplinas, por supuesto, el discurso ha sido omitido. En el caso de las relaciones internacionales, por ejemplo, se han contado para hombres, ¿ya? Y son recientes los estudios de algunas investigadoras que dan cuenta del rol de las mujeres e incluso de algunas personas con diversidad sexual a lo largo de la historia, en procesos importantes de las relaciones internacionales. Pero lo que quiero relevar es que la sexualidad siempre atraviesa los discursos de la sociedad humana, aunque no tengamos la conciencia de ello. Tanto los discursos sociales o las narrativas sociales, y uso esa expresión para referir a estas manifestaciones que veíamos recién, teatro, música, cine, arte, y por otro lado, en los discursos científicos. Ahora, también está presente en las realidades culturales. Y aquí yo pido perdón para quienes han trabajado el tema de las culturas y las civilizaciones con mayor profundidad. Yo sé que desde la perspectiva de la ciencia política alguien podría destruir esta clasificación que yo hago tan simplista de mundo occidental, islámico y oriental, pero la verdad que la tomo centrada en el elemento religión como elemento aglutinador de cultura, ¿ok? Y en ese sentido, entonces, a lo mejor podríamos reconocer una cultura del mundo occidental inspirada por los valores de la Iglesia católica cristiana, con una raíz judío-cristiana, una mirada del mundo islámico, y ambas como religiones del libro, que inspiran dos modelos o dos culturas distintas, y por último la mirada del mundo oriental, que podríamos resumirlo situando aquí religiones como o el mundo hinduista, el mundo budista, que son religiones politeístas y que no son de libro. Y uno puede encontrar en el discurso de cada uno de esos mundos culturales la sexualidad con una distinta valoración, pero atravesando el discurso. Y ahí yo pongo tres ejemplos simplemente. La sexualidad es parte del discurso de la Iglesia Católica, con un discurso muy centrado y muy particular, que podemos compartir o no, esa es otra cuestión. En el ámbito del mundo islámico hay interpretaciones fundamentalistas sobre la sexualidad que no se comparten por todos quienes trabajan o quienes interpretan el mundo islámico, porque a diferencia del mundo católico no hay una única autoridad, no hay un papa, sino que hay distintas interpretaciones posibles del Islam, y eso hace que haya distintas interpretaciones posibles de la sexualidad, por ejemplo, de la sexualidad diversa, o del rol de las mujeres en las sociedades islámicas. Ahí yo les recomiendo leer a Fátima Mernissi, no sé si la conocen, una socióloga marroquí extraordinaria, ¿ya? Ella ha trabajado mucho estos temas y la verdad que muestra o releva que no es tan así este rol tan sumiso de la mujer en el mundo del Islam. Hay otra socióloga cuyo nombre no me acuerdo ahora, luego si lo recuerdo se los voy a comentar, que incluso tiene un texto sobre la historia de las mujeres que han tenido aportes relevantes en el mundo islámico y que han sido omitidas. Y en el mundo oriental hay 4 enfoques posibles de la vida según estas culturas, y uno es el famoso Kama, que tiene que ver con la búsqueda del placer en el desarrollo de la vida. De ahí viene el Kama Sutra, que es una cosa estructural y central en estas religiones. Entonces, si se fijan, en todos los discursos y en todas las realidades culturales, la sexualidad está ahí permeando esos discursos en uno u otro sentido. Ahora, frente a esta realidad, a esta constatación que yo creo que se puede levantar, la pregunta entonces es ¿qué entendemos por sexualidad humana? Y aquí entonces la premisa de inmediato es entender que estamos hablando de algo mucho más allá de reconocer hombres y mujeres, de reconocer estructuras binarias, sino que hablamos del género, de la orientación sexual, de lo erótico, el amor, las formas de reproducción, las formas de manifestar el deseo sexual, que algunas incluso pueden rayar en las parafilias, que son aquellas que tienen sí una connotación médica, pero hay otras que no. Y hay prácticas sexuales que para algunos pueden ser muy normales, para otros no, pero que son parte de esa condición de ser sexuadas que tenemos todas las personas. Y
todos estos aspectos que forman esa condición de sexuado de las personas o esta sexualidad de los seres humanos, no los desarrollamos todos de la misma manera, ¿ya? Todos estos elementos toman distintas formas en cada una de las personas, ¿ya? A través de palabras, como dice ahí, gestos, sentimientos, valores, fantasías o creencias, que se van construyendo a lo largo de la vida y forman una faceta de nuestra identidad, que es la identidad sexual. Ahora, ¿cuáles son los contenidos esenciales para la construcción de la identidad sexual? Yo creo que claramente aquí tenemos que reconducir el discurso a entender lo que es el sexo, lo que es el género y lo que es la orientación sexual, que muchas veces es desconocido, sobre todo la diferencia entre género y orientación sexual, y que genera muchas veces los lenguajes o los discursos que desde la ignorancia, para decirlo así, provocan discriminación múltiple en muchas personas, concepto que ya veíamos ayer. Y entonces lo primero es que entendamos de qué hablamos cuando hablamos de sexo. Esto me recuerda en una presentación, perdón, el paréntesis, a los alumnos, y yo puse esto, hablemos de sexo, y arriba así nosotros. Ya nos sonaba muy provocador. Entonces cuando hablamos de sexo, hablamos de la concepción biológica, ¿ya? Ese es el sexo de cada persona, y son las diferencias entre seres humanos que se proyectan normalmente en la anatomía, la fisiología y la respuesta sexual. Y la literatura científica nos dice que hay ciertos componentes, particularmente estos 4 que están ahí relevados, que nos marcan la pertenencia a uno u otro sexo. Y esto más o menos es sabido: composición cromosomática, los órganos reproductores, la parte hormonal y las características sexuales secundarias. Ahora, esto ha llevado a que los especialistas desde el punto de vista científico reconozcan distintas clases de sexo. Y se habla del sexo gonadal, el sexo hormonal, porque efectivamente no se manifiestan necesariamente estos componentes de manera clara en todos los seres humanos, como a simple vista todos creemos. Las personas son hombres o son mujeres. No, a veces puede tener un sexo gonadal y un sexo hormonal distinto. Y entonces aquí nosotros tenemos que introducir en el lenguaje la idea o el reconocimiento de las personas intersex, ¿ya? Que son normalmente desconocidas, normalmente no están presentes en el lenguaje de la diversidad sexual. Si tuviéramos que decir quiénes son los más discriminados dentro de la diversidad sexual, me atrevería a decir que son las personas intersex. De hecho, recién este año, la resolución de la OEA que se aprobó se refiere a las personas intersex, que son aquellas personas que tienen una indefinición, si me permiten esta definición tal vez no muy científica, de su sexo. Lo que antiguamente se llamaban personas hermafroditas, concepto que creo que también tenemos que erradicar, como ayer decíamos, erradicar la idea de menores, el lenguaje, menores, discapacitados, minorías sexuales. También la idea de personas hermafroditas es un lenguaje que tenemos que eliminar. Ahora, esto entonces nos debería llevar a concluir que cuando hablamos de sexo, que hablamos en el lenguaje de hombre y mujer, hablamos de 2 extremos, hombre-mujer o mujer y hombre, con un continuo. Y en ese continuo hay un montón de personas, las personas intersex, ¿ya? Donde claramente ahí hay cuestiones de derechos relevantes y hay problemas fundamentalmente sobre la atribución del sexo al momento de nacer. Y fíjense lo interesante o lo difícil que esto puede ser desde el punto de vista del rol de los padres, en el caso de los recién nacidos, el rol de los médicos. ¿Quién va a determinar que esa persona vaya a crecer como hombre o como mujer si tiene genitales indefinidos, por ejemplo? Y ese es un tema donde yo sí creo que falta mucho por trabajar todavía, mucho más que en el reconocimiento de las personas transexuales, que dicho sea de paso, no son lo mismo que los intersex. Y eso es un poco la marcación de conceptos que quiero dejar claro. Dígame. Una duda, la definición de hermafrodita, ¿por qué es negativa? Porque entiendo que es un lenguaje un poco sancionador porque lo biologiza mucho, no sé si existe la palabra, no sé si me entienden, lo transforma casi como una cuestión netamente biológica sin consideración a la condición de la persona. ¿Okay? Por eso que es un lenguaje un poco más castigador. Pero además, con estos, o sea, hay muchos más diferentes tipos de intersex que los hermafroditas, ¿no? O sea, con el descubrimiento de los genes, de que XY, XX, ahora resulta que también hay XXY, X0, entonces los hermafroditas son como los intersexos bajo el paradigma genital, Claro. ¿no? Pero puede haber muchas más cosas, muchas más variaciones. Entonces es como un concepto insuficiente, pues, ¿no?
Lo importante es en el fondo reconocer que existe esta realidad, porque no es tan... Ahora, por supuesto que numéricamente es muy inferior, ¿ya? Y si ustedes quisieran usar las expresiones normal y anormal, yo siempre digo, desde el lenguaje de las ciencias sociales, y eso me lo enseñaba un experto de Naciones Unidas, me decía, es muy difícil o no se puede en el lenguaje de las ciencias sociales hablar de lo normal y lo anormal. Pero para efectos de la frecuencia y lo numérico, podríamos utilizarlo, si me permiten, y entonces podríamos decir que claramente es anormal en términos de frecuencia, no con otra connotación, la existencia de personas intersex, ¿ya? En términos que son muy pocos. Segundo, el género, ¿ya? Esta es la construcción social. Aquí ya no hablamos de lo biológico, hablamos de un constructo, ¿ya? Algo que tiene clara influencia en el proceso de socialización que vivimos todas las personas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya no vamos a hablar del lenguaje de hombre-mujer, sino hablamos en la clave de lo masculino y lo femenino. Ahora, hay que hacer algunas precisiones con la idea del rol de género, la representación de género y la identidad, ¿ya? Y aquí Estefanía está presente, que podrá hacer muchas más aportaciones de lo que yo puedo transmitirles acá. Pero en materia de rol de género, estamos hablando de qué es lo masculino y qué es lo femenino en cada sociedad y cultura. Cómo se espera que las personas se comporten. La representación del género, en tanto, tiene que ver con la expresión del género. Y es distinto, porque muchas veces las personas son discriminadas por cómo quieren expresar su género, en el vestuario, en el lenguaje, en los accesorios, en el pelo. ¿Ya? Por eso que es importante que los avances del derecho internacional, como veíamos ayer, incluyan la expresión de género. No solo la discriminación, la previsión, digamos, como categoría sospechosa de la identidad de género, sino también la expresión de género. Ahora, esto tiene que ver un poco, cuando hablamos del rol de género y la representación, pero particularmente el rol de género, con estas ideas preconcebidas en muchas sociedades. Los hombres son fuertes, ya, perdón el estereotipo, pero es para que lo entendamos. Los hombres son fuertes y no deben llorar. Las mujeres, por regla general, son frágiles, eso es sinónimo de ser femenina, ¿ya? Y se lo quieren llevar a otros contextos. Los autos, esto siempre causa mucha risa cuando lo comento, los autos y los balones son para los niños, y las muñecas Barbie y el color rosa son para las niñas. Y suele ocurrir entonces que uno tiene en la familia un niño o una niña, o pensemos en la niña que le gustan los camiones y los balones, entonces viene el abuelo o la abuela o el tío, oye, pero cuidado, o sea, aquí hay que poner ojos, alarmas, alerta, tum, tum, neón. Mira, la niña está jugando con balones. O al revés, que es peor, creo yo. Claro, el niño que tomó la Barbie. Eso, pero que no te explico lo que puede causar en una familia tradicional, ¿ya? Un poco eso es a lo que aluden estas concepciones. Y la identidad... ¿Cuál es la diferencia entre la representación de género y el desarrollo de la personalidad? O sea, porque entiendo que el rol de género es como la expectativa social que hay de lo masculino y lo femenino. Pero si la representación de género es la manera individual de jugar con estas claro, que ahí expectativas. Se va a producir el problema cuando, como yo quiero expresar mi género, no sea compatible con lo que la sociedad en que estoy me demanda. Entonces, ¿es necesario la inclusión de una expresión de género o lo podríamos encuadrar dentro de otro derecho como el libre desarrollo de la personalidad? Yo creo que son compatibles, pero desde la lógica, yo creo, de la diversidad sexual o de la idea de la identidad sexual, es potente el lenguaje de la expresión de género. Por eso que se incluyó en lo que comentábamos ayer en los instrumentos internacionales, ¿ya? Porque muchas veces pasa eso, o sea, mujeres que se quieren vestir de una manera que no es compatible con el patrón exigido o con lo que es el rol de género que se le asigna por ser femenina o masculina. Y la identidad de género, y aquí ya empezamos a introducirnos al lenguaje de comprender quiénes son las personas transgénero, tiene que ver con cómo se siente cada persona frente al género que se le atribuye, ¿ya? Es decir, la adscripción individual a lo que cada sociedad considera como masculino o femenino, ¿ya? Esa es la identidad de género. Y entonces, ¿qué pasa con las personas transgénero? ¿Ya? Son las personas en que existe una disociación entre el rol de género y su identidad de género, cómo se sienten, ¿ya? Y eso jurídicamente se puede traducir en decir, hay una disociación entre el sexo asignado registralmente, el género socialmente asignado y la vivencia personal del género, cómo la quiere sentir cada persona, ¿ya? Ahora, esto se ha llamado disforía de género en un lenguaje que también hoy día no es muy aceptado desde los movimientos
por la diversidad sexual, ¿ya? Y también se ha cuestionado mucho si es, bueno, se ha cuestionado porque creo que hoy día ya estamos en una etapa un poco más avanzada en esta discusión, si era una enfermedad mental o un trastorno de género. Claramente lo de enfermedad mental sigue abierto como puerta porque el DSM-4 ya sigue considerando, a pesar de que la última versión, el DSM-5, perdón, atenuó el carácter tan patológico que tenía la situación de las personas transgénero, sigue estando ahí, a diferencia, por ejemplo, de la homosexualidad que salió, como es sabido, en los años 70. De manera que es un tema complejo, pero sí creo que hay que dejar de lado toda consideración de enfermedad mental. Aquí estamos, ni siquiera de trastorno de género, estamos hablando de una disociación entre el rol que se asigna y la forma o la vivencia individual. Hay algunos estudios que hablan de que en el caso de las personas transgénero tendríamos que entrar a hablar de un tercer género, ¿ya? Pero estos estudios a su vez son criticados porque entonces significa que volvemos a reconducir a las personas a una cierta estructura, o sea, volvemos a categorizar, ¿ya? No sé si me entienden la lógica. Ahora, hay una definición consensuada de identidad de género. Digo consensuada porque está en los principios de Yogyakarta, que más tarde les voy a explicar, pero adelanto, es un documento internacional de carácter blando, lo que se llaman soft law, estos que no son tratados, ¿ya? Y que contiene una serie de principios para la interpretación y aplicación de las normas de derechos humanos a la diversidad sexual. Y este documento en su preámbulo define identidad de género y define orientación sexual. Y estas definiciones, la verdad que se han recogido por Naciones Unidas, se han recogido en instrumentos, ya hay sentencias internacionales que refieren a los principios de Yogyakarta y en algunos casos leyes nacionales o proyectos de leyes, como es el caso de Chile y su proyecto de ley de identidad de género, toma esta definición para digamos, dar un concepto en la ley. ¿Ya? Yo creo que esto es uno de los aspectos que en el caso de la discusión en particular que viene de la ley chilena no debería ser discutido, porque, repito, hay una especie de consenso mundial en torno a esta definición. ¿Ya? Ahora, hay algunas diferencias entre personas transexuales, transgénero, que no podemos confundir tampoco con los travestis, que son las personas que de alguna manera utilizan el vestuario para representar o caracterizar el sexo opuesto al que tienen, pero no hablamos de cambios necesariamente en su proceso, no hablamos de una conversión de sexo, que sí está presente en las personas transexuales o transgénero, y lo voy a tomar aquí en términos generales, aunque sé que hay algunas distinciones desde el punto de vista científico, dame un segundo, y que de hecho la OEA, la Comisión Interamericana, en un documento que sacó el año pasado, hace las precisiones conceptuales, lo que es un gran avance. Pero lo que quisiera señalar es que en el caso de las personas transexuales o transgénero, genéricamente llamadas personas trans, ¿ya? Esta disociación que se produce da lugar en muchos casos al proceso de reasignación de sexo, que es un proceso complejo que tiene, si me permite la simplificación, algunas etapas, donde parte por el reconocimiento, el asumirse en esa condición, hasta la ayuda psicológica que se necesita para asumir ese proceso, hasta el estadio final, que es el estadio de la intervención en el cuerpo, ¿ya? Que no es un escenario que digamos esté presente en las personas travestis, a pesar de que en el lenguaje se suele meter a todas las personas como si todos fueran o tuvieran la misma identidad, pero eso es parte del desconocimiento. Y entonces ese último estadio es el más complejo, porque supone, si me permiten, la mutilación del cuerpo, ¿ya? En cualquier sentido, sea en una operación, en la faloplastía, ¿ya? O en la operación, o en una vaginoplastía, pero en definitiva suponen intervenciones al cuerpo. Y claro, la demanda tiene que ser que esas intervenciones solo puedan ser producidas cuando existe la total voluntad, ¿ya? De quien va a ser sometida a ella, ¿ya? Y esto porque hay situaciones y esto hablo de la realidad chilena, no conozco casos en México, de personas que son obligadas en teoría para obtener el reconocimiento a someterse a estas intervenciones. Es decir, adecúe su cuerpo a lo que usted quiere ser. Y en circunstancias que no todas las personas trans sienten la necesidad de adecuar su cuerpo. De, por ejemplo, tener un pene artificial, para decirlo en un lenguaje claro, o en la necesidad de extirpar todos sus genitales para poder adecuarse. Y esto, fíjense que tiene consecuencias enormes desde el punto de vista de los derechos humanos,
porque tiene que ver con el derecho a la reproducción. O sea, y es sumamente complejo, ya, dejo lanzada la idea, pero claro, una persona trans que es sometida a un tratamiento hormonal, pero mantiene sus órganos genitales, bueno, eventualmente un hombre trans, si tiene los genitales todavía, podría embarazarse. Sí. Y han habido casos. Por ejemplo, en México DF se hizo en el 2008 la reforma para reconocer, pero se condiciona el cambio a la reasignación física de la sexualidad. Mi pregunta es, no me había puesto a pensar, si tú has leído casos en algún país en donde se impugne la mala regulación de la reasignación de sexo. Porque yo todos los que leo es, no hay nada, entonces lo abres. Pero, por ejemplo, se podría impugnar el del DF diciendo, ¿por qué me lo limitas a que cambie mi cuerpo? De hecho, ¿Ya se está haciendo? ¿Ya? ¿Tú conoces otro caso? O sea, a ver, te puedo contar la realidad en Chile, ¿ya? En Chile, ¿qué es lo que ocurre? Como no hay una normativa sobre esta materia, las personas trans vienen utilizando un cuerpo legal que es del año muy antiguo, que es para cambios de nombre, ya por una sola vez en la vida, y la causal que se utiliza es haber sido conocido durante más de 5 años con un nombre distinto. Y luego, en el juego de las normas del registro civil, pedir además la rectificación de la partida. Entonces, en Chile, ¿qué es lo que hay? Hay una situación, o distintas situaciones procesales. Gente que obtiene el cambio del nombre, pero no de la partida. Entonces, un hombre trans, es decir, nació como mujer, pero ahora quiere ser hombre, por eso es hombre trans, ¿ya? Obtiene el cambio de nombre, entonces ahora se llama Juan, pero su partida dice F, de femenino. Lo cual creo que es una situación más vulneratoria aún que ni siquiera cambiarle el nombre. Luego tenemos la otra situación de aquellas personas que obtienen el cambio del nombre y de la partida. Es decir, me llamo Juan y ahora dice M. Pero el problema en esas situaciones es que hay disparidad de criterios de la jurisprudencia. Entonces, en algunos tribunales se exige, ¿ya?, las intervenciones físicas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay casos en Chile que se ha dicho, mire, no es posible que yo acceda al cambio de la partida, solo le puedo cambiar el nombre porque mantiene la apariencia física del sexo biológico. ¿Te fijas? Entonces, creo que como hay una disparidad de jurisprudencia que tiene que ver en buena medida con la aplicación de un cuerpo normativo que no es idóneo, si eso es en definitiva la explicación, más allá de los criterios de los jueces, ¿ya? Entonces, el proyecto de ley que se presentó al Congreso el 7 de mayo de este año, junto con definir el derecho a la identidad, junto con definir identidad de género, establece un procedimiento judicial que es no contencioso, que, bueno, de acuerdo a la legislación chilena, pero uno de los puntos que se destaca es que bajo ninguna circunstancia podrá ser requisito para el otorgamiento de la rectificación la intervención física. Bajo ninguna circunstancia, salvo que la persona, por supuesto, quiera voluntariamente someterse. ¿Te fijas? Y se prohíbe además expresamente que un órgano administrativo, como es en el caso de Chile, el registro civil, tenga intervención. Porque también ese es otro fenómeno que ocurre en Chile, que en distintas causas vemos que en algunas interviene el registro civil opinando o digamos sugiriendo al tribunal medidas o cómo proceder en su sentencia, ¿te fijas? Lo cual es atentatorio, digamos, a elementos de proceso. De hecho, en este sentido es mejor la legislación en la materia de Argentina porque establece la sola mención de querer cambiar de sexo para la resignación. Claro, para la comprobación. es que la ley argentina establece un procedimiento administrativo. Ajá. En el caso de Chile se optó por un procedimiento judicial, ¿ya? Y dentro del proceso judicial la opción fue mirar el procedimiento actual, tomar los elementos, digamos, que sean idóneos de ese procedimiento, pero con las adecuaciones suficientes. Sí. Y en el caso de México, que sí es un procedimiento judicial, al final la mayoría de la gente que necesita la resignación para la concordancia sexogenérica no puede acceder al juicio porque no puede pagar el tratamiento, porque, o sea, no obstante, requiere 2 periciales médicas y haber iniciado el tratamiento tiene que comprobar que lleva 5 meses en el tratamiento. Y el problema es que el Estado no da ese servicio
Bueno, en el caso de Chile se viene trabajando, en paralelo al proyecto de ley, se viene trabajando con el Ministerio de Salud. Y han habido algunos avances y hay algunos modelos de salud implementados en algunos hospitales que han un poco mejorado este tema, porque efectivamente aquí se produce dos temas, que es el camino legal, sin pensar en la cuestión social, que es lo más relevante, pero también está el tema de las políticas de salud, o sea, aquí van de la mano. Y en definitiva, una óptima ley de identidad de género tendría que considerar el tema de la política de salud, cómo lo abordamos, ¿ya? Y ahí es donde incluso hay una discusión entre los propios grupos trans, que la relevó el Comisionado de Derechos Humanos Europeo hace 2 o 3 años atrás en un informe, sobre esta idea de stop a la patologización de esta campaña mundial. Pero claro, algunos dicen, no, es que si le ponemos stop, más difícil se me va a hacer que el Estado me cubra el tratamiento, ¿ya? Entonces es un tema sumamente complejo. Ahora, en el caso de Chile, el proyecto, y yo creo que aquí sí que va a haber discusión en el Congreso, es bastante laxo en la solicitud, ¿ya? O sea, en definitiva, basta con que se presente la solicitud. No se deberían acompañar informes médicos, psiquiátricos, pero ahí yo creo que ese va a ser un tema complejo, porque claro, esa es la voluntad de las organizaciones que han estado detrás de la redacción o del proyecto, en que me ha tocado intervenir directamente. Por eso sé que este va a ser un tema que va a generar alguna discusión, porque algunas voces decían, no, pero está bien, que lo pida por una vez, que haya una ley, pero que acompañe 4 informes médicos y 4 esto, y peritos, y no sé qué. Y entonces, claro, eso produce el tema de la patologización y viene nuevamente toda la discusión. Pero si para la intervención se hace innecesaria la reasignación de género, ¿cómo solucionan los problemas jurídicos? Porque ¿qué pasa si alguien que era mujer y se vuelve Juan se embaraza, si ya por reasignarse sus géneros en la intervención ya tiene derechos masculinos en embarazarse, entonces le reasignas de repente a los femeninos? Bueno, ya no debería de haber derechos diferenciados. O sea, usted ha dado con el punto clave, porque en definitiva, a ver, lo óptimo sería que la persona siga manteniendo su lugar en la sociedad, y eso supone su lugar en las relaciones jurídicas que haya mantenido, ¿ya? O sea, la identidad en el fondo es de futuro, pero no hay que olvidar el pasado, y eso supone mantener el mismo lugar en las relaciones de familia, en las relaciones jurídicas, en las relaciones penales, ¿ya? Ahora, evidentemente hay un marco de las relaciones de familia donde es complejo, ¿ya? Por ejemplo, si el país no tiene consagrado el matrimonio entre personas del mismo sexo y la persona que se somete al cambio es una persona casada, ¿ya? En los hechos se produce un matrimonio igualitario, y eso hay que solucionarlo normativamente. Más allá de que uno pueda estar o no de acuerdo con el matrimonio igualitario, si el ordenamiento jurídico no lo reconoce, no podría producirse esa situación, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar con la situación, o qué pasa con la situación de maternidad y paternidad en esos casos? Bueno, eso es un tema sumamente complejo. Yo creo que también va a ser parte de la discusión fuerte que se va a dar en Chile, por lo menos, porque tiene que ver además con cómo concebimos el concepto de padre y madre. Entonces ahí hay todos unos desarrollos sociales que incluso deberían ir a la par de lo jurídico, que tienen que ver con extender el concepto a la parentalidad y de alguna manera desligar la idea del padre y madre de los conceptos biológicos, lo cual no es fácil, porque eso está arraigado en las sociedades, muchas, ¿ya? Y por lo demás hay antecedentes normativos, por lo menos en el derecho chileno, que asocian la maternidad a la cuestión biológica del parto, ¿ya? Entonces el tema no es fácil. O sea, si usted me lo planteaba esperando que yo le diera la respuesta para ir, lamentablemente no la tengo. Lo que puedo traer, digamos, son los elementos que están en la discusión e incorporar elementos que a veces están omitidos, porque esta idea, por ejemplo, de que en personas casadas vamos a producir matrimonio igualitario, era algo que en algún momento no lo pensamos en Chile, y de repente, claro, apareció y, esto es una consecuencia. Ahora, también está el otro lado, pensar que van a seguir manteniendo el lugar en sus relaciones, por ejemplo, penales, derechos y obligaciones. O sea, no porque usted ahora es María, yo antes, no sé, violé, robé, no, o sea, no es, no. De hecho, el proyecto de ley chilena se pone en las situaciones de fraude de ley, ¿ya? Y permite la oposición de los terceros, ¿ya? En el proyecto actual, a partir de 2 causales que tal vez fueron muy específicas en el inicio, pero la idea es en las indicaciones que se van a introducir al proyecto ahora en octubre o noviembre, cambiarlo a la idea de la oposición al tercero en fraude de ley, que son situaciones como esta, quienes pretendan burlar derechos
alimenticio, derechos penales, o sea, obligaciones penales, y eso puede ocurrir. No, nomás para complementar. O sea, la pregunta, por ejemplo, interesante es, si vivimos en un régimen igualitario, ¿qué derechos siguen siendo solo de la mujer y solo del hombre para que el cambio de identidad te afecte? No, en teoría ya no debería de haber, o sea, si eres hombre o mujer, jurídicamente debería de ser irrelevante. Entonces surge, o sea, nomás la pregunta, por ejemplo, los dos grandes temas es cárceles. Y ahí es donde surgen todos los casos de no, o sea, se supone que hombres y mujeres son iguales, pero las cárceles siguen divididas por sexo. Entonces tienes todo el tema de los trans que los pasan a las cárceles de mujeres, ¿no? Ese es un tema que en Chile están trabajando las organizaciones para evitar que se produzca efectivamente, que se les respete su género. Y nomás ya para concluir el otro tema de la maternidad que tú dices. Yo, por ejemplo, aquí en el DF se trató de aprobar una ley de gestación subrogada. Y algo que en su inicio no caché la importancia es que la ley empezó a hablar de persona gestante. Entonces, lo que haces es, en lugar de hablar de la mujer, ya dices persona gestante. Si se identifica como hombre, como mujer, quién sabe. Entonces yo la identifico por la función que cumple. Exacto, es una persona que gesta. Quién sabe cómo se identifica a sí misma, pero eso es lo que tendríamos que empezar a Ahora, hablar, ¿no? es un tema sumamente complejo, ¿ya? Porque si de a poco el discurso de las identidades sexuales se ha introducido y hoy día ya es difícil, yo creo que más allá de que la gente tenga una opinión contraria y diga, ay no me gustan las personas trans y tal, ya no es fácil encontrar argumentos para sostener el que deban quedar excluidas. No sé si me entienden la diferencia. Yo puedo tener una opinión. Creo que con el matrimonio igualitario está empezando a pasar eso. ¿Ya? En la discusión en Chile, la no discusión de la discusión, como llamo yo, pero en esa no discusión de la discusión sigue la gente muy sólida en su opinión, pero cada vez se quedan con menos argumentos para la opinión. Entonces, en este otro tema, yo creo que va a ser mucho más difícil el avance, y yo creo que a nivel mundial, no creo que solamente en nuestra cultura, digamos, latinoamericana o iberoamericana, ¿ya? Porque es muy complejo, porque el rol de la madre, la figura materna ligada a lo biológico, la figura paterna, los roles de ambos, las ideas de la parentalidad están muy estructuradas, ¿ya? Y esto tal vez debería ser parte de los estudios sobre la familia, ya que tienen que seguir avanzando, así como hoy día está claro que la familia no es la mamá, el papá casados con el perro, el gato y 3 hijos, ya, porque hay familias monoparentales y cientos de modelos de familia reconocidas por la institucionalidad internacional. Tendría que producirse esa evolución. Ahora, creo que es un tema complejo, ¿ya? Y este tema es más complejo que la parentalidad homosexual, ¿ya? Me parece que es mucho más complejo el de la parentalidad de las personas transexuales, ¿ya? Porque a fin de cuentas, si tú le dices como Estado, en cualquier modelo legislativo, ya perfecto, yo le reconozco a usted que usted ahora quiere ser Juan, ¿ya? Y no le voy a exigir que eso opere, me basta que usted me lo diga, me basta que no haya un certificado que diga que usted tiene una patología o no sé, algún tipo de impedimento, me basta lo que usted me dice y yo lo voy a reconocer y va a ser Juan y le voy a poner sexo masculino, ¿ya? Pero claro, si el Estado junto con eso le pone la exigencia, pero para hacer eso yo le voy a exigir que usted se extirpe los genitales, porque no quiero tener problemas entonces después de que usted, que era María, me venga a aparecer embarazado. Entonces si el Estado, estoy caricaturizando, pero me entienden, si el Estado hace eso, entonces está poniendo en un dilema, porque es mi derecho a la identidad o mi derecho reproductivo. ¿Ya? Yo no tengo la respuesta, pero tiendo a creer que es un tema muy, muy complejo, porque están obligando, entre comillas, a una opción. Bueno, por último, hablando sobre el fraude de ley, en el caso de los deudores alimentarios, creo que como lo hace el DF, me parece que es bastante acertado y es trasladar la lista de deudores alimentarios morosos y deudores alimentarios en general al registro civil y no conservarlo en el tribunal. Entonces, aunque existiera un procedimiento para la resignación sexogenérica, como el acto primigenia se queda reservado en el registro civil y el registro civil tiene esta lista, o sea, no importa que se cambie el nombre 10 veces, finalmente Juan va a ser... Bueno, claro, si la idea es que tienen que adecuarse todos los registros, todas las partidas, y deberían adecuarse además los registros o las bases privadas, porque también pensemos el título universitario, los sistemas de salud privado,
los sistemas previsionales. Yo no conozco el caso de México, pero uno Sí, podría pero, pensar o sea, en este caso específico de la... Sí, es un buen punto, fíjese. Ahora, este tema es sumamente complejo, el de las personas trans, porque entran en juego muchas consideraciones. Y yo creo que a la hora de hablar de familia, parentalidad y diversidad sexual, la ecuación es mucho más compleja respecto a las personas trans que respecto a las personas homosexuales. Porque recién hablábamos el caso de la persona trans que quiere embarazarse o quiere en el fondo apelar a sus derechos reproductivos, pues. Pero también hay que pensar en la persona trans que ya tiene hijos. Esa es otra hipótesis, otro supuesto. Y entonces mi papá dejó de ser mi papá. Pero no sé, eso no lo convierte en mi mamá, porque mi mamá está aquí al lado, ¿se fija? Y es un tema. Y hay un caso mexicano que ha dado la vuelta al mundo, no recuerdo ahora, lo leí hace como 3 semanas, que la han entrevistado en muchas partes, si no me falla la memoria, la señora es mexicana, que era el papá. Y ella se convirtió, o sea, el papá siempre Juan y hoy día es María, ¿ya? Y entonces hay uno, yo les sugiero que lo busquen, estoy casi segura que es mexicano, y ella cuenta en un blog su historia y cómo ha sido su proceso de trabajar con sus hijos. El proceso de que los hijos se entiendan esto, que los hijos acepten, y esto de nuevo nos reconduce a la lógica de la parentalidad. Entonces, yo sigo siendo tu progenitor, aunque ahora tenga este cuerpo, que es un cuerpo de mujer, porque no reemplazo al otro progenitor, ¿me entiendes? Pero es un tema complejísimo. Sí, que también podría usarse para beneficiarse, por ejemplo, si hay cuotas de género en las que el 50% de las mujeres tienen acceso a cuotas en el Congreso Bueno. y no te piden ningún cambio de nada y nada más tú llegas y dices, ahora ya no quiero ser Juan, quiero ser María y quiero mi diputación, quiero ser diputada. Pues No bueno, sí, yo no lo había pensado, pero me alegro, porque en una discusión con abogados de un ministerio en Chile empezamos a pensar en los supuestos de fraude de ley. Surgieron algunos, pero ese no surgió. Así que lo anoto, ¿ya? Porque está muy bien. Pensábamos en los casos de fraude de ley, justamente pensando porque uno tiende a pensar de buena fe. Pero decíamos, pero tiene que existir. Y empezando a volar la imaginación, empezamos a construir muchos supuestos de posible fraude de ley. Ese es uno bueno, así que no te lo llevo. Bueno, hablemos de orientación sexual, que sería un poco este tercer componente. Y aquí hay que precisar el concepto. Yo creo que ya ustedes todos, me imagino, venían con una formación en esto y ha quedado más o menos claro que hablamos de otro componente de la sexualidad, que tiene que ver con la atracción amorosa sexual hacia personas del mismo sexo o del sexo contrario, y la conducta elegida. Entonces esto es importante porque la orientación sexual tenemos todos. Entonces esto es la clásica pregunta cuando uno dice, ¿cuál es tu orientación sexual? Y la gente dice, no, yo no soy gay, yo no soy gay. Y digo, claro, mi orientación sexual es que soy heterosexual. Todos tenemos una orientación sexual. Y por lo tanto, cuando la categoría sospechosa prohíbe las discriminaciones por orientación sexual, yo siempre me he imaginado el ir a una discoteca o a un lugar solo de personas gay y yo voy con mi pareja heterosexual y me digan, no puede entrar. Porque eso, no sé, yo a lo mejor especularía una discriminación y por supuesto habría que ver todo el resto de los elementos. Una discriminación por orientación sexual. O sea, ¿qué quiero decir? El concepto de orientación sexual como componente de la identidad sexual no es atributivo de las personas gay. Todos tenemos una orientación sexual, ¿ya? Y en ese sentido las orientaciones que se reconocen son heterosexuales y homosexuales, gay, homosexuales masculinos, lesbianas, homosexuales femeninos y bisexuales para quienes sienten atracción por ambos sexos. Ahora, la búsqueda de la explicación a esta pregunta clásica, que tiene mucha importancia en los discursos de familia y la parentalidad homosexual, sobre todo, por ejemplo, en la adopción, ¿ya? ¿Se nace o se hace homosexual? Entiendo que no tiene una respuesta definitiva, o sea, no hay estudios concluyentes, y hay estudios en todos los sentidos posibles, en el sentido que hay una cuestión multicausal en la configuración de la orientación sexual de una persona, en un sentido o en otro, heterosexual u homosexual. Hay un estudio que yo sí vi que no está enfocado a la orientación sexual, sino a todo lo que se nace o se hace, ¿no? Y es un estudio que hace una psicóloga evolutiva, Nancy Siegel, y ella estudia gemelos separados al nacer, ¿no? No intencionalmente, pero que se reencuentran en el futuro, ¿no? Entonces, haya gemelos criados en entornos muy distintos, y mire, ¿no? Una vez que se reencuentran, ¿cuáles fueron? O sea, ¿qué tan variables fueron, ¿no? Y llega a una tabla que puede ser muy provocadora, en la que pone un montón de características, ¿no? Y establece, ¿no? Como incluso
porcentajes de crianza o entorno y naturaleza, y aunque sí parecen porcentajes para cada uno, dice que no necesariamente quiere decir que es ese porcentaje para los individuos, sino las poblaciones, ¿no? Aquí fue la diferencia, de que te dice, hay personas, por lo que se puede ver, que están un poco más en ciertos aspectos determinadas biológicamente y un poco más socialmente, ¿no? O sea, incluso nunca podemos llegar a la generalización porque para cada persona es distinto, ¿no? O sea, dice, por ejemplo, es mayor en los hombres, por cierto, lo de orientación sexual, y te dice, ¿no? O sea, quiere decir que dentro de las poblaciones habrá variación en la orientación sexual y tal porcentaje de esa variación se deberá a cosas biológicas y en otras sociales, ¿no? Pero creo que sí, ese es como un... Bueno, a eso me refería, te agradezco el dato, y a eso me refería cuando digo que la conclusión es que es multicausal. O sea, no podríamos decir que las personas nacen homosexuales, no. Hay una predisposición eventualmente biológica y hay estudios en ese sentido que hablan de la composición del cerebro, ya al momento de nacer, los genes. Pero también hay mucho que tiene que ver con el proceso de socialización, en ese sentido multicausal. Lo que quiero relevar es que no hay un estudio científico que pruebe que no hay más que consideraciones genéticas, por ejemplo. ¿Me fijas? Claro. Ahora, también en materia de orientación sexual encontramos una definición consensuada internacionalmente, que es la que entrega los principios de Yogyakarta, ¿ya? La capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género, o más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Entonces, en esta lógica, personas homosexuales son quienes sienten atracción afectiva o erótica por alguien del mismo sexo. Entonces, con lo que hemos visto acá, es más o menos dable concluir que la construcción sexual, la construcción de la identidad sexual de una persona queda influida por el proceso de socialización, eso es inevitable, y es una construcción que nos va determinando cómo nos vemos a nosotros desde nuestra sexualidad, entendiendo que esto es una faceta relevante de nuestra personalidad. Y yo traigo aquí estas frases que me parece un poco relevante para entender que es un proceso distinto en todas las personas, y es un proceso complejo, ¿ya? Que no podemos simplificar en estos discursos de que todas las mujeres, no sé, masculinas son lesbianas, y todos los hombres afeminados son gay, o todos los trans son homosexuales. Eso es un error. Y entonces, claro, soy mujer, me siento mujer y soy lesbiana, o soy un hombre trans y me gustan las mujeres, por lo tanto soy heterosexual. Porque una cosa es la identidad del género y la asociación que yo hago entre mi sexo y el género atribuido, y otra es la orientación que yo tengo hacia una persona en lo erótico y en lo afectivo. Y ahí es donde yo creo que está el mayor nudo, que por suerte se ha ido destrabando, pero sigue existiendo un tremendo desconocimiento, en que la gente no entiende que una persona trans puede ser heterosexual, puede ser bisexual o puede ser homosexual. Porque no estamos hablando de la misma faceta en ese proceso de construcción. Y este es un ejercicio que yo creo que de a poco se ha ido destrabando, pero todavía existe mucho desconocimiento. Y cuando uno mira los discursos de políticos o incluso los discursos de gente que pueda estar vinculada a la academia y en otros ámbitos, uno nota que existe este desconocimiento. Igual que los paradigmas, y lo vamos a decir al final, de estos discursos a modo de premisas esencialistas, como esto que decíamos, todas las mujeres masculinas son lesbianas. Ahora, en base a lo expuesto, dos ideas que yo quisiera decir de principio para ponerlo aquí. Lo que hemos visto nos permite decir que la realidad muestra que asuntos de género o cuestiones de género es mucho más que asuntos de mujeres. Y esto porque todavía en algunos lenguajes sigue asociándose que todo lo que tiene que ver con género tiene que ver con mujeres, con un cierto perfil de mujeres. Es cosa de ver el concepto de violencia de género. Es la violencia hacia las mujeres, ¿ya? Cuando hay todo un temazo relativo a la violencia de género a las personas trans, ya que en el sistema interamericano se trabaja mucho. Y por otro lado, de la mano de lo anterior, como también una idea, darle un sentido restrictivo al término género priva a esa expresión como categoría social de toda la utilidad que nos puede dar en los análisis sociales y en materia de protección de derechos humanos. Ahora, en clave de derechos humanos, tendríamos que vincular todo lo que hemos dicho a la idea del derecho a la identidad, que está, por supuesto, en directa relación con el desarrollo libre de la personalidad, a propósito de lo que usted decía, a la intimidad, al nombre, a la propia imagen, ¿ya? Ahora, curiosamente, el derecho a la identidad, cuando uno busca en la literatura, por lo menos en español, y lo digo en general, no solo en mi país,
es poco lo que hay, es un derecho poco trabajado. O sea, hay mucho sobre el derecho al nombre, al propio desarrollo de la personalidad, pero el derecho a la identidad, en cuanto tal, desde la óptica de derechos humanos, es un tema poco trabajado. Y curiosamente, en el caso de las personas con diversidad sexual, es de donde tendríamos que partir la discusión, el análisis. Porque justamente el castigo, y lo pongo entre comillas, que se produce en términos de la exclusión, que se traduce en discriminación, tiene que ver muchas veces justamente con su identidad sexual. Ahora, yo traje aquí, y en función del tiempo no me voy a detener más, pero ustedes se quedan con estas presentaciones que yo se las mandé a Estefanía. Un autor, que es el peruano Fernández Cesareo, que escribe sobre el derecho a la identidad el año 92, hace mucho rato, pero su libro es interesante, salvo que su construcción de la identidad sexual a mí no me gusta, confunde género y orientación sexual, pero lo perdonamos, si se me permite, porque escribe el año 92, ¿ya? Lo perdonamos. Pero su construcción del derecho a la identidad me parece que es importante. Fíjense, tiene que ver con cómo una persona se fenomenaliza, cómo nos vamos a conocer en relación a los demás. Y atribuye además este elemento de continuidad en el tiempo. Y esto es importante, porque las personas trans no es que comiencen su vida desde el momento que se les reconoce. Por ejemplo, para situar a las personas trans, ya se forja del pasado, o sea, yo continúo mi vida, pero traigo atrás, o traigo ese pasado, y de ahí proyecto hacia el futuro. Por eso dice, no es algo acabado finito, ¿ya? Ahora hay una autora chilena, Toledo, que si alguno tiene interés le puedo mandar la referencia completa. Ella escribe desde otra óptica, más desde la antropología o la sociología que del derecho, pero es importante porque fíjense que trabaja la lógica de la particularidad de las identidades, y en tanto un concepto propio que tiene que ver con la experiencia personal. Dice, cada actor construye su propia identidad, aunque se puedan compartir historias, entorno y experiencia, existirán tantas identidades como sujetos. Ahora, en los principios de Yogyakarta, que son este instrumento que mencionábamos hace un rato, se refiere, a propósito de la igualdad, a la definición sexual de las personas como parte de su autodeterminación, ¿ya? O sea, esto tiene también un reconocimiento en el ámbito internacional, ¿ya? Y es importante esto, y lo traigo justamente lo que hablábamos, porque en el estándar que han fijado los principios de Yogyakarta a propósito de las personas trans, por ejemplo, está el tema de la prohibición absoluta de ser sometida a intervenciones. ¿Ya? Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía o reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento de su identidad de género. Eso, bien. Perdón que haga este comentario ahorita, porque justo acabamos de terminar, pero lo que quería comentar es que justo para el Estado, al menos mexicano, y lo que yo pude ver a nivel, he podido ver a nivel internacional, es que el derecho a la identidad tiene que ver justamente con lo de la Convención del Niño, desde el reconocimiento del nombre, de la nacionalidad, y así lo ha entendido el Estado. En efecto, es un derecho bastante, o sea, es un derecho poco trabajado, pero que tiene que ver, que se ve como, más que como un derecho humano, pero como un derecho llave, a través del cual tú puedes tener acceso a otros derechos del Estado, como a salud. Si no te reconoces, si no existes, no hay manera de que el Estado te reconozca. Y es cierto que todos los mecanismos a nivel internacional en los que participa el Estado mexicano que tienen que ver con derecho a la identidad son los relacionados directamente con registro civil y con todos los instrumentos tanto latinoamericanos, se me fue ahorita el nombre, que tiene que ver con justo el registro de personas, y la UNICEF como entiende también el derecho de identidad, por ejemplo en México, tiene que ver con nombre y nacionalidad. Bueno, más que con identidad sexual, bueno, al menos así en el Estado. Es que ahí viene el tema, en la concepción amplia del derecho a la identidad la que estamos planteando, que tiene que ver con esta construcción. Ahora, en lo normativo, efectivamente, el gran artículo que se refiere al derecho a la identidad es el octavo de la Convención de Derechos del Niño, ¿ya? Y yo les voy a comentar más adelante, si nos da tiempo, pero viene en la presentación, uno de los desarrollos que se está dando en el sistema interamericano es la creación de un registro de identidad universal para todo el sistema, un proyecto que se llama PUICA, que nace a propósito de los niños y también del reconocimiento de las identidades indígenas. Pero a propósito del trabajo, aquí estoy adelantando, de las organizaciones de la diversidad sexual, se consiguió que el año 2012 se acordara incorporar la perspectiva de género. Y entonces ahora el trabajo del PUICA está ampliado a infancia, identidad indígena e identidad de género. Así que es un importante avance en esta concepción. Ahora, una idea de cierre, como digo ahí,
La construcción de la identidad entonces es un proceso complejo en que su sexualidad y cómo la vida de cada persona desde el sexo biológico y su vivencia en género contribuirá a esa construcción desde lo que es una faceta esencial de la personal identidad, la identidad sexual, que es única y particular en cada ser humano. Ahora, yo traía efectivamente, solo para dejárselos por si no lo conocían, el caso que mencionaban hace un rato, que me imagino estarán todos más o menos familiarizados, del 2008 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, que es importante, porque conceptúa. O sea, yo no lo he estudiado en detención más que la parte del desarrollo teórico que hace del concepto, que me parece lo más relevante a fin de cuentas. Claro, porque en definitiva lo que está es, de alguna manera, conceptuando, está definiendo. Entonces, fíjense, y aquí nuevamente lo que hablaba usted recién es una concepción amplia, el derecho de toda persona a ser sí mismo, muy ligado a lo que vimos recién, en la propia conciencia y la opinión de los otros. Por eso es que es tan importante el reconocimiento, como lo voy a decir al final, como las reflexiones finales, las reflexiones de cierre. La forma en que un individuo se visualiza y se proyecta en la sociedad, y por eso se encuentra relacionada estrechamente con el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Y aquí también otro apartado, digamos, de la sentencia que es relevante, ¿ya? También tiene que ver entonces con los sentimientos, las convicciones más profundas de pertenecer o no a un sexo y la importancia de la proyección de estas convicciones en su vida y en todos los ámbitos de la vida. Esto de alguna manera a mí me ha recordado, me liga a esa época de las sentencias del Tribunal Europeo en que se avanzó desde decir, sí, ok, la construcción de la identidad sexual de las personas forma parte de la vida privada, que está protegida por el artículo 8 de la Convención Europea. Pero tenemos que avanzar en entender que también la vida privada se puede exteriorizar en mis relaciones de familia, en mis relaciones laborales. O sea, no puedes decirme, me están reconociendo mi identidad como parte de la vida privada, pero si yo tengo que estar adentro de mi casa, ¿ya? Y no puedo decir en mi trabajo que soy gay o soy lesbiana. Y lo que podríamos decir como resumen, se especifica en esta histórica decisión que la identidad personal comprende la sexual, ¿ya? Por eso me parecía relevante, porque va muy en la línea de las ideas teóricas que les dejaba hace un rato. Y lo que identifica a cada persona y lo distingue de los demás, elementos o datos, nombre, sexo, filiación, calidades personales, atributos. Es decir, la conjunción de todos esos elementos forman la identidad de una persona. Uno de esos elementos es la identidad sexual. Y muchas veces las personas son discriminadas solamente por eso. Y ya. Y la última parte de lo que quiero comentar, me acabo de dar cuenta que no hay micrófono, así que no se debe estar grabando nada. Checamos. Ah, Está desconfigurado. Sí se oye en la cámara. no se me podría parar. Estoy sentada. Me acabo de dar cuenta que estaba sentada contra mi condición genética, biológica. O sea, si alguien me esto pero no es ella, si yo jamás hago una clase sentada, no duro ni 3 minutos. Entonces, claro, porque ayer me dijeron aquí, pero ahora me acabo de dar cuenta que no hay nada. Estupendo. Bien, entonces vamos a hablar en esta última parte de estas dos ideas, son las que quiero desarrollar. Por un lado, la evolución de la protección normativa y jurisprudencial en casos de discriminación por orientación sexual y identidad de género, y segundo, el sistema interamericano desde el caso Atala. Entonces veamos este primer tema. Y si ustedes recuerdan, yo les hablaba ayer que la norma de la regla de la no discriminación es troncal en los sistemas de protección, en los sistemas internacionales. Y a diferencia de lo que ha ocurrido con el sexo, que históricamente está incluido en todas las cláusulas de no discriminación y en todos los tratados, con una concepción, y esta es mi opinión fruto de los estudios, bastante centrada en la mujer, ¿ya? Son poquísimos los casos que hay de hombres alegando ser discriminados por su sexo, pero hay, ¿ya? Demandas que llegaron al Tribunal Europeo, por ejemplo, en unas demandas contra Austria. ¿Por qué? Porque la legislación establecía diferencias entre hombres y mujeres para ciertos beneficios previsionales. Y la única razón era ser hombre o mujer. Y se demandó al Estado de Austria. Y esa es una discriminación por sexo. Porque no, en el fondo ahí no dice mujer, ¿ya? Esto me costó, me acuerdo una vez, yo creo que casi un golpe de una feminista argentina que cuando yo planteé esto estaba pero tan descontrolada porque ella no lo podía entender, porque los hombres no son discriminados. Entonces digo, a ver, esto no significa desconocer la histórica discriminación a las mujeres, la lucha, las perspectivas de los feminismos. Pero, a ver, guardemos las proporciones.
un hombre puede ser discriminado por su sexo, porque sexo es hombre y mujer en estas concepciones binarias. Bueno, el criterio sexo ha estado incorporado, pero hasta el año 2013, lo que veíamos ayer, identidad de género y orientación sexual no estaban incorporadas expresamente como categoría sospechosa. ¿Y cuál es el trabajo que ha hecho la jurisprudencia, o que hizo la jurisprudencia tal vez para el caso Atala? En mi conclusión, luego del estudio, yo creo que han habido dos caminos jurídicos, ya en la jurisprudencia internacional, y cuando digo jurisprudencia internacional, considero también las decisiones de los comités, lo que hablábamos ayer, que no son estrictamente un tribunal internacional, pero que sí podemos entender que jurisprudencia en un sentido amplio. Primero, sobre una comprensión amplia de la expresión sexo, y segundo, a través de cláusulas abiertas y vinculación al goce de otros derechos. Vamos a explicar cada uno. La comprensión amplia de la expresión sexo es la línea que ha seguido el Comité de Derechos Humanos, este comité que vigila el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y el caso emblemático es el caso Tunen con Australia, del que les hablaba ayer, en el año 94. ¿Qué es lo que hace? El comité señala que la referencia a la expresión sexo, que sí está en la cláusula de no discriminación, incluye la orientación sexual. Entonces, claro, uno puede hacer inmediatamente la crítica de decir, no me gusta esto, porque nuevamente está reconduciendo y todo. Pero, convengamos que es el año 94 y convengamos que es un avance, porque se condena, entre comillas, condena, porque es un dictamen, por discriminación por orientación sexual. Y es la línea que ha seguido el comité en otros casos, y ahí hay unos emblemáticos, particularmente X contra Colombia del 2007. El segundo camino es la utilización de cláusulas abiertas de discriminación. ¿Se acuerdan que ayer explicábamos? Las que terminan con la fórmula u otra condición social. Y hacer la vinculación de esa condición social a la vulneración de otros derechos. Y este es el camino que tradicionalmente siguió el Tribunal Europeo. En el sistema interamericano tenemos un caso que es fatal. En el sistema europeo, desde el año 81. Y más exacto, del 76 la primera denuncia que no fue acogida, o sea que no continuó en tramitación. La primera sentencia del 81. Y fundamentalmente la jurisprudencia del Tribunal Europeo vinculado a la vulneración de derechos específicos como el respeto a la vida privada y familiar, que está en el artículo 8, y el derecho a contraer matrimonio, que está en el artículo 12 del Convenio Europeo. Ahora, en el ámbito de la jurisprudencia europea, y antes estamos hablando por supuesto del caso Atala, porque había mucho desarrollo, en América Latina nada, en materia jurisprudencial, podríamos reconducir que los problemas de la comunidad LGTB, y agregaríamos hoy día lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, se podrían reconducir a tres tipos de problemas, es lo que a mí me ha quedado del estudio de la jurisprudencia. Primero, problemas en el ámbito del derecho a la privacidad de las relaciones, segundo en el ámbito de la familia y tercero en el ámbito de la actividad militar, que es un ámbito muy específico dentro del ámbito laboral de las personas. Y en el primer caso, claro, penalización de las relaciones sexuales en privado y consentidas entre adultos homosexuales. En el ámbito de la familia, donde es la mayor cantidad de casos tiene que ver con la adopción en misión por homosexuales solteros o parejas gay, obtención de prestaciones sociales derivadas de las relaciones de convivencia entre las personas del mismo sexo, el no reconocimiento de las prestaciones que quedan fruto de estas convivencias, que si quieren es un ámbito más patrimonial, pero que deriva de las relaciones de familia. Y la actividad militar, que es muy frecuente en Inglaterra durante muchos años, hasta que cambió el sistema y la normativa, investigaciones sumarias y bajas provocadas por confesar la homosexualidad. Es decir, usted puede ser, ¿ya?, pero no lo puede decir. Y hay muchísimos casos en el sistema europeo. En la lista, yo les mandé, entiendo que se los entregaron, ¿cierto? El documento que yo mandé, ahí viene la referencia en mi texto, ahí hay mucho análisis de jurisprudencia. Ya están, creo que he trabajado hasta el 2010 prácticamente todos los casos y están un poco ordenados por materia. O sea, en materia de convivencia entre personas del mismo sexo, estos son los casos y esto es lo que ha hecho el tribunal. ¿Okay? Pero me parece que hay casos más emblemáticos que otros. Inducción con Reino Unido, porque es tal vez la primera vez que se hace este pronunciamiento fuerte sobre la vida privada y las relaciones, el ámbito, digamos, de la identidad sexual como parte de la vida privada de las personas, en relación al artículo 8. Salgueiro de Silva Monta con Portugal, también un clásico caso de familia, y de tuición, y Smith and Grady con Reino Unido, que tiene que ver con esta situación que les decía de la pertenencia al ejército y el dado de baja por manifestar su condición de homosexual. Ahora,
además de estos avances en el ámbito jurisprudencial, y repito, uno podría encontrar, o sea, ordenadas por la sentencia en las distintas materias, y cómo se fue construyendo una jurisprudencia europea que de alguna manera da cabida a la no discriminación de las personas por su identidad sexual. Pero ha habido otro desarrollo en paralelo al desarrollo de la jurisprudencia, al desarrollo de las normas, que es el desarrollo del llamado soft law, ¿ya? ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el soft law, como componente de un derecho internacional dinámico, flexible y contemporáneo, en esa mirada del derecho internacional, que es la que yo tengo, que es una mirada mucho más, de perspectiva más abierta que entender el derecho solo petrificado en los tratados, ¿okay? En esa mirada, el soft law se ha abierto mucho campo en el ámbito de la diversidad sexual. Y entonces, cuando hablamos de soft law, como dice ahí, saluda una variada gama de instrumentos que tienen distintos nombres y que no tienen valor vinculante. Y esto ustedes pueden pensar, como dice ahí, códigos de conducta, memorándum, programas, planes de trabajo, directrices, directivas, principios, o hasta resoluciones de organizaciones internacionales. Entonces, hay toda una discusión en el ámbito internacional si no hay una contradicción en esta idea de hablar de soft law. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, no me gusta la discriminación positiva porque toda discriminación es negativa? El todo lo bueno no existe, porque me queda mal la falda y me queda mal. No me venga a decir que me queda bien. Todo lo malo, todo lo bueno no hay. Entonces aquí la discusión es, ¿ya? Y aquí yo me pongo del otro lado y me doy vuelta la chaqueta, porque la discusión es, no me hable de soft law. O es law o es no law. Pero no esto del hard law y el soft law. Pero la verdad, que como estamos hablando de algo diferente, a mí me hace mucho sentido porque la realidad muestra la existencia de soft law. Y muestra que por lo menos nosotros le podemos exigir compromiso político a los estados. Si yo no puedo exigir compromiso jurídico, no podría demandar a un estado solamente fundándome en los principios de Yogyakarta. Pero desde el momento que los estados adhieren a estos principios, que eventualmente los recogen en discursos, en sus propias normativas internas, evidentemente yo puedo por lo menos exigir compromiso político y consecuencia política. Y entonces en ese sentido planteamos una concepción de derecho internacional que es más dinámica y que es más acorde con la realidad, por lo demás. ¿Y por qué digo que es acorde con la realidad? Yo les contaba que Chile tiene que emitir en enero de este año, del próximo año, lo confirmé ayer, que me quedé con la duda, y es en enero próximo, el informe sobre el estado de los derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos, el famoso examen periódico universal, EPU, que es el mecanismo que creó el Consejo de Derechos Humanos en 2006, cuando se crea, y reemplaza a la Comisión de Derechos Humanos. Y en este mecanismo, entonces, Chile, en el informe anterior, a Chile le dijeron que en materia de diversidad sexual tenía un atraso, igual que en materia indígena, no con este lenguaje, quiero decir para que nos entendamos. Y entonces le dijo en el EPU que tenía que considerar los principios de Yogyakarta. Entonces cuando uno empieza a ver eso, dice, no podemos decir que esto no existe, que no es vinculante. Cuando tenemos a los organismos internacionales diciéndole a los países, usted considere los principios de Yogyakarta cuando aplique o cuando redacte la legislación que tiene que redactar en materia de discriminación, entonces, claro, sale muy difícil adoptar la posición de no, el soft law es no law y entonces yo me olvido y es simplemente una recomendación. Repito, no es jurídicamente vinculante, pero sí tiene esta perspectiva. ¿Y por qué el soft law ha abierto tanto campo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos? Por los problemas de efectividad que tiene el derecho internacional, ¿no? Ahí yo puse dos, pero claramente podríamos partir por el mayor problema, que es la voluntariedad de los estados al momento de suscribir un tratado. Pero piensen ustedes en las reservas y declaraciones. Ayer no comentábamos eso porque nos quedamos en el matiz del estado que no firma y no ratifica. Pero ¿qué pasa con los países que firman, que ratifican, pero que hacen sendas reservas? Y entonces, en definitiva, transforman casi en ilusoria la vigencia del tratado. Esto, por ejemplo, cuando ustedes estudian la CEDAW, ¿ya? Y miran las ratificaciones, ¡wow!, tiene 179 países. Pero vayan, por ejemplo, a ver las reservas de los países islámicos. Reservas en materia de nacionalidad, en materia de los derechos de familia, entonces, claro. Y por otro lado, bueno, sin considerar el recurso a no llamar reserva, sino decir, no es una declaración. Porque las famosas declaraciones no tienen una normativa específica. Las reservas sí están normadas en la Convención de Viena, en los artículos 19 y siguientes.
pero las declaraciones no. Entonces yo digo, no es una declaración. Y ahí se produce un limbo jurídico, que la Comisión de Derecho Internacional viene trabajando hace rato y en definitiva pareciera, simplificando el tema, que lo que manda es el contenido, que lo que pretende el Estado con esa declaración sea que la llame declaración o reserva. Ahora, las principales manifestaciones del soft law podríamos decir que están constituidas hoy día por 3 ámbitos, así de alguna manera lo agrupamos. Primero, las resoluciones no obligatorias de las organizaciones internacionales. Este es el ejemplo de todas las resoluciones de la OEA desde 2008 a la fecha, que vamos a mencionar enseguida. El derecho de los actores no estatales, por ejemplo, la Declaración de los Derechos Sexuales de la Asociación Mundial de Sexología. Eso es un instrumento de soft law. ¿Ya? Es tal vez la mejor declaración de derechos sexuales y reproductivos que hay, o tal vez la única. Y eso es un actor no estatal. Pero la OPS la trae cuando hace su trabajo, imagínense. Por eso digo, es muy difícil negarse a la realidad de la existencia de estos instrumentos y tenerlos presentes al momento de construir esto que yo llamo estándares internacionales. Y los acuerdos interestatales que no vinculan jurídicamente. ¿Ya? Ahora, en materia de diversidad sexual, y aquí en función del tiempo voy a pasar un poco más rápido, podríamos decir que esos son los 3 principales. Los principios de Yogyakarta, que ya comentamos, que es un documento que elaboraron un grupo inmenso de expertos convocados desde ex jueces, académicos, ex relatores internacionales, expertos en diversidad, para elaborar estos principios sobre cómo deben interpretarse las normas de derechos humanos en materia de diversidad sexual. Y luego fueron presentados a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas lo acogió. Y de ahí en adelante le he venido diciendo a los estados, oiga, principios de Yogyakarta. Y lo recogen los tribunales también regionales. La Declaración de Naciones Unidas sobre Orientación Sexual e Identidad de Género y las resoluciones de la OEA. Muy brevemente, ahí está la referencia a los principios de Yogyakarta. La declaración de la ONU es tal vez la más relevante del 2008, hay un par más, que firmaron 66 países, y aquí se produjo la paradoja que al mismo tiempo que se firmó esta, otro grupo de países promovió una declaración exactamente en sentido contrario. Países muchos islamistas y por supuesto con también la participación ahí de la Santa Sede en su rol de integrante de las Naciones Unidas. ¿Cuál documento? Una declaración contraria. Pero, ¿cómo se llama la declaración? ¿Cómo? ¿Cómo se llama la declaración? No tiene un nombre, es una declaración informal. El grupo de países, a propósito de esta que se firmaba en las Naciones Unidas, levanta, claro, para decir que en el fondo no están de acuerdo. Ahora, en la OEA, y esto ustedes pueden estar más familiarizados, la primera vez que se adoptó una resolución sobre la materia fue el año 2008, en el marco de la Asamblea General. O sea, estamos hablando un poco del ámbito global en que metemos nosotros el sistema interamericano. ¿Ya? Vamos a decir que una cosa es el sistema interamericano, pero hay una serie de otras iniciativas que se marcan en la OEA, ¿ya? Que las que vamos a mencionar al final, no sé en qué momento, pero las vamos a mencionar. Y entonces, desde el año 2008 hasta la fecha, junio del 2013, todos los años se ha adoptado una resolución. Y en esto ha sido determinante la actuación de la sociedad civil organizada a nivel latinoamericano. ¿Ya? Y debo decirlo, aquí uno de los promotores de esta actividad ha sido un chileno, Andrés Rivera, que preside la Organización de Transexuales por la Dignidad y la Diversidad, y ha sido parte activa, sobre todo en los últimos años. La última resolución del 2013 tiene la gran particularidad que incorpora el lenguaje de los intersex. Es decir, reconocemos por primera vez en esta resolución del 2013 que existen los intersex, hay que preocuparse por ellos. Y llegamos al caso tal. Ahora hay que hacer presente que no es pensando en que esto se venía. Entonces, mire, al final, claro, continúa implementando planes, programas, cursos permanentes de educación y capacitación, y no le dijo nada a la legislación. ¿Ya? Y aquí es donde me parece, y esto lo conversaba con la propia víctima, con Karen Natal hace unas semanas atrás, yo creo que aquí al Estado le falta mucho todavía. O sea, aquí le va a costar mucho a Chile que cierre este juicio. Ustedes saben que cuando las sentencias son notificadas, viene luego un proceso que se llama de supervisión de cumplimiento de sentencia, que de alguna manera el procedimiento sigue abierto. Y el Estado cada cierto tiempo, la Corte toma conocimiento de los avances en el cumplimiento de la sentencia. Y en muchos casos, y México es un buen ejemplo de eso, pasan muchos años antes que el Estado cierre,
que la Corte cierre los casos, porque los Estados no cumplen todo, o no lo cumplen de una manera que sea satisfactoria a lo que interesa a la Corte y a lo que interesa a la víctima. Entonces, enseguida, en este caso particular, y esta es mi apreciación, puedo estar equivocada, yo creo que a Chile le va a costar acreditar que lo que está haciendo va en esta línea, porque efectivamente no ha habido una capacitación masiva de ni educación menos para funcionarios públicos y particularmente los judiciales. Han sido iniciativas muy precisas. Y el último punto, la indemnización. Dígame. ¿Qué pasa si las recomendaciones de la Comisión, si el Estado no cumple las recomendaciones de la Comisión o las cumple parcialmente, digamos que vence la acción en algún momento para la víctima o en cualquier momento, aunque haya pasado 10 o 15 años, puede acudir ante la Corte para que el Estado ejecute las recomendaciones de la Comisión? Pero acuérdese que no es la víctima la que recurre a la Corte, la víctima no está legitimada. El que decide llevar el caso a la Corte es la Comisión Interamericana. Ahora, la Comisión tiene plazos establecidos en el reglamento, pero deben ser los plazos más laxos que existen, ¿ya? Y esto en una capacitación que me tocó asistir en Costa Rica, justamente en la Corte, pero con gente de la Comisión, nos explicaron el procedimiento con detalles hace varios años atrás, y justamente una de las abogadas de la Secretaría, lo primero que dijo, y no se me ha olvidado jamás, dijo, los plazos así como olvídenlo. Claro, el reglamento nos dice 3 meses para esto, 3 meses, pero no ocurre, porque los estados piden plazo, porque el sistema está colapsado. Entonces no es que la víctima decida, ¿ya? La comisión es la que decide, porque el Pacto de San José de Costa Rica le entrega legitimación solo a los estados, que no se demandan entre sí, y a la comisión, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que la comisión toma mucho en cuenta en los hechos la posición de la víctima, ¿ya? Ahora, tampoco es que la comisión decide llevarle las recomendaciones a la Corte, tampoco es así, ¿ya? En definitiva, si la comisión no cumplió, si el Estado no cumplió las recomendaciones, entonces en un momento entiende que existe una presunta vulneración de derechos y lo somete a la Corte para que se inicie un proceso internacional. Ahora, hasta hace unos años atrás, 2009 puede ser, se iniciaba con una demanda, ¿ya? Y hoy día lo que se hace es derivar el informe de fondo. ¿Y por qué esto fue uno de los cambios reglamentarios de 2009? Que me parece no fue afectado por esta última reforma que entró en agosto, pero tómelo con beneficio inventario porque no la he revisado en detención, la que entró ahora en vigor hace el mes pasado. Pero, ¿por qué se cambió? Porque, claro, parecía que en muchos casos la demanda que redactaba la comisión era mucho más rica que lo que en realidad pasaba. Entonces ahora le transfiere el informe, por lo menos en estos últimos casos. Ahora, yo les decía que acá la tenía estos dos aspectos, entonces vamos primero al juicio de prisión iniciado por el padre de la niña. Y la discusión de garantías tuvo que ver con estas que están aquí expresadas. Y en materia específica del pronunciamiento sobre igualdad y no discriminación en el juicio de tuición, son 4 los puntos que releva. Y considerando que nos quedan 12 minutos y a mí me quedaría muchísimo para hablar, ¿ya? Al riesgo de cortarlo acá, no sé si prefiero ir esquemáticamente para que tengan la visión global y por último tengan las herramientas para profundizar. De verdad les pido las disculpas porque me suele ocurrir que yo calculo mal los tiempos y como esto es un tema más que provoca mucho, entonces esto podríamos estar 1 hora más. Estos son los 4 aspectos a propósito del juicio de tuición en que existe el pronunciamiento de la Corte, que de alguna manera es una secuencia lógica de convención. Primero dice la Corte, vamos a ver, ojo, estoy hablando del pronunciamiento en materia de igualdad, solamente ese punto, porque si quisiéramos desglosar el caso Atala completo, es un seminario, ¿ya? Claro, en materia de igualdad y no discriminación. Entonces, primero el alcance del derecho a la igualdad y la no discriminación. Entonces la Corte dice, vamos a ver cuál es el estándar, no lo dice en ese lenguaje, pero eso es. Segundo, vamos a ver qué pasa con la orientación sexual, si entra o no como categoría protegida. Luego dice, vamos a ver ahora si en este caso existió una diferencia de trato que se basara en la orientación sexual. Y por último, vamos a ver si existiendo esa diferenciación fue discriminación o no. Recuerden que no toda discusión es discriminación. Entonces, en el primer punto, ¿qué es lo que hace? Resumidamente, releva todo el estándar internacional. Todas esas opiniones consultivas que yo les mencionaba hace un rato, y entonces particularmente la número 4, y la repite. ¿Ya? Repite, dice, este es el estándar de igualdad. O sea, vamos a partir de aquí la discusión de lo que me argumenta el Estado, de lo que me argumenta la víctima y la comisión. ¿Ya? Y dice, se lo comentaba yo ayer, hay una definición internacional de discriminación, que es la que dio el Comité de Derechos Humanos, la que yo les di ayer.
y dice, esta es la definición que vamos a entender, porque el comité ya nos dijo, en base a lo que han dicho todas las convenciones, que esta es la discriminación, y sobre ese concepto va a trabajar. Luego dice, sobre la orientación sexual, y esto es tal vez lo más novedoso de este caso, porque hasta ahora en el fondo recordarnos todo lo que ya venía diciendo, en casos de indígenas o en otros temas. Tiene que ver con la ampliación de la idea de la otra condición social a la orientación sexual y por cierto también a la identidad de género. Y entonces trae a colación esta idea de los tratados como instrumentos vivos, ¿ya? Y en que la interpretación se tiene que hacer de manera evolutiva, ¿ya? Y digamos esos son los 4 puntos que releva, ¿ya? Y nuevamente vuelve a citar todo lo que había en el ámbito internacional. Por ejemplo, la causa Salgueiro de Silva Munta que yo les comentaba, y todas las causas internacionales. Dice, mire, en un lenguaje parafraseando, dice, mire, si hace mucho rato ya que el derecho internacional de los derechos humanos reconoció que la orientación sexual era una categoría sospechosa. Entonces, no porque el pacto no lo diga, vamos a entender los instrumentos petrificados, ¿ok? El tercer pronunciamiento, si existió una diferencia de trato. Y entonces un punto súper relevante es esta consideración de decir, no basta que toda la decisión sea fundada en la orientación sexual. Basta que se haya tenido en cuenta para la decisión. Perdón, me he captado, es muy, por ejemplo, en discriminación en materia laboral. Pero claro. No, o sea, como no la contrataron por ser mujer nada más, o el ser mujer fue uno de los factores, pero ahí se gana el pierden. Claro, es súper relevante este pronunciamiento. A mí me parece que es de las cosas potentes en esta sentencia. Y luego hace un análisis por separado de la sentencia en el recurso de queja, el recurso de intuición, lo que yo les contaba ayer, y la decisión en la prisión provisional, en los 2 ámbitos. Y concluye que en ambos casos la orientación sexual se tuvo en cuenta. Pero antes nos había dicho, no importa si solamente, si fue determinante, pero la tuvieron en cuenta. Entonces ahora, el cuarto razonamiento es decir, bueno, si esa diferencia, porque ya estamos claros que se consideró la orientación sexual, la pregunta ahora es si fue discriminación. Y para ello entonces alega, y aquí el ejercicio del principio de proporcionalidad, si bien no está con esa lógica o el lenguaje, en forma estricta las razones que se alegaron para justificar esa diferencia de trato. Y eso fue el interés superior del niño, la alegada razón o el fundamento que decía, sí, yo hice una distinción, pero no era discriminación porque yo tenía un fin superior, el interés de los niños. Y entonces, en esta parte nosotros podemos reconducir los alegatos de la comisión a la idea de la defensa del interés superior como un gran principio, pero apelar a que en Chile, y el Tribunal Supremo en particular, lo construyó sobre estereotipos, ¿ya? Los representantes de la víctima argumentaron también en la misma línea que si bien el interés superior es un interés supremo, tiene que ser un fin real, que tampoco resultó probado. Y el Estado, tanto usando el mismo argumento del interés superior, o sea, son 3 lecturas, señala que es una causa tan importante, donde es un principio relevante, que cualifica cualquier modificación del régimen del cuidado personal, ¿ok? Y en función de la ponderación que yo hago por ese principio, yo puedo alterar la regla que ya comentábamos ayer existente a esa fecha, que era el cuidado preferente de la madre. Y la conclusión de la Corte a partir de esta discusión sobre el interés superior se puede reconducir a 2 puntos. Que la protección del interés del niño es un fin legítimo e imperioso. Y eso, claro, todos estamos de acuerdo en eso, de alguna manera ese es el estándar, casi podríamos decir es el consenso universal en materia de infancia. Pero luego dice, el interés superior se tiene que analizar en concreto. No es un concepto que se construye especulativamente, que es lo que ocurrió en la sentencia. Ahí tengo una pregunta. Dado que este sea un caso particular, o sea, porque es un argumento que se usó en México diciendo la adopción gay en abstracto no está mal porque el interés superior del niño es en abstracto y hay que ver en cada caso para cada niño. Aquí sí era un caso particular. Claro, pero el razonamiento de la Corte en su lenguaje lo dice en concepciones estereotipadas y prejuicios futuros. O sea, las niñas van a ser, ¿te fijas? O sea, porque Chile es una sociedad heterosexual, tradicional, dice incluso la sentencia de primera instancia. Estos son los 4 fundamentos directamente relacionados con la orientación sexual y estos son los 4 puntos en el fondo que se discutieron ya con mayor detalle. ¿Ya? Esto es súper importante, yo los invito a que lean, por eso puse los párrafos, presumiendo que no iba a alcanzar al detalle total, del alegado privilegio de intereses de la madre por sobre las niñas.
Y eso es súper importante, porque ese fue un punto que le costó muy claro a Chile, que tiene que ver con esta nueva lógica. No, sí, y esa es la actitud del Poder Judicial. Si yo no tengo problema con que usted sea lesbiana, el tema es que usted priorizó su interés de vivir con una persona del mismo sexo por sobre su condición de madre. Y eso es claramente atentatorio, porque nuevamente nos pone en juego dos derechos. Ahí está la conclusión, que un poco yo ya se las había presentado, pero ese es el párrafo, digamos, sustancial en relación a, si te fijas, ahí dice, por el contrario, utilizaron argumentos abstractos, estereotipados y discriminatorios para fundamentar la decisión. Ahí están los otros pronunciamientos relevantes en relación al juicio de tuición, ¿ya? Y los pronunciamientos. Y si me permiten, yo quiero llegar a las conclusiones, porque hay dos ideas ahí que no me gustaría irme sin comentárselas, a pesar de que ya estamos todos ahí futbolísticamente con un pie afuera. A ver, yo les decía que han habido varias iniciativas. Entonces, luego del caso Atala, podríamos nombrar como iniciativas dentro del sistema de la OEA, no solamente el sistema interamericano de la Corte, la creación de una unidad de los derechos de las personas LGTBI. Ustedes pueden seguir su página, está haciendo un trabajo importante. En 2012 hizo este estudio que les comentaba, donde hay un desarrollo conceptual súper potente, ¿ya? Y además tiene como mandato lograr hacer un informe hemisférico, que es el gran desafío que hoy día tiene el sistema interamericano, que yo creo que tiene que ser sobre cierta fase en todo caso. El segundo informe de la Comisión sobre la situación de defensores y defensores de los derechos humanos también se acercó ahora a la perspectiva de los defensores de la diversidad sexual. Aquí está el público que habíamos comentado, ¿se fija? Es una iniciativa que se viene trabajando en 2008, muy ligada a la identidad de niños e indígenas, pero desde el 2012 se aprobó que se incorpore la identidad trans. ¿Ya? Ahora, curiosamente, esto está en el Departamento de Gestión Pública, no está, o sea, está considerado como una óptica política pública. A lo mejor es un detalle, pero yo no lo veo como tan irrelevante. ¿Desde dónde se cuelga, por decirlo así, el pública? ¿Me entiendes? No, que se cuelga desde la División de Gestión Pública de Asuntos Políticos de la OEA. ¿Y cuáles serían los desafíos del sistema? Bueno, concretar el informe general, que yo creo que tiene que ser sobre marcos conceptuales claros, en que parece que ya la Comisión ha avanzado en eso, ¿ya? Que permita además entregárselo como insumo a los estados para que desarrollen políticas adecuadas, ¿ya? Para que se entienda que en algunos casos las políticas públicas no van a ser lo mismo para homosexuales y para personas trans, ¿ya? Hay que ofrecer asistencia técnica a los estados, yo creo que también ese es un desafío, formar recursos humanos, ¿ya? Tener datos estadísticos, que no hay. En Chile no se sabe oficialmente cuántas son las personas trans, porque no están en el censo, ¿ya? No están simplemente. Me parece que también hay que levantar un catastro de las vulneraciones que sufren, por ejemplo, las causas de violencia, las causas penales, ¿ya? Ese yo creo que es el tremendo desafío, que la OEA provoque a los estados a lograr esto. Avanzar en el registro universal o concretar esta iniciativa de alguna manera, ¿ya? Y lo que me parece también es el cuarto desafío, como veo yo en esta lluvia de ideas generales, vincular el tema de la infancia, ¿ya? Esto yo sé que es muy complejo, es tan complejo como los temas que hablábamos hace un rato, pero no nos olvidemos que las personas empiezan a construir su identidad sexual desde pequeñas. O sea, no es que a los 18 años, que la Convención de Derechos del Niño nos dice que dejamos de ser niños, al otro día, entonces yo tengo definida mi... No, si la vida no funciona así. Y en Chile, sin ir más lejos, mañana, o pasado mañana, en un programa de televisión se va a presentar el caso de un niño de 13 años que está siendo discriminado en el colegio por su identidad de género. Y yo creo que en todo el mundo podemos relevar casos de niños. Entonces, no hay que olvidarse de la perspectiva de la infancia. Yo creo que ese es un tremendo desafío. O sea, la ecuación, como digo yo, y diversidad sexual, infancia, no tiene todavía, y ha sido muy, muy olvidada. Y estas son las reflexiones finales y les voy a pedir 3 minutos tal vez más del tiempo. A ver, para ordenar un poco las ideas. Yo creo que es importante que los instrumentos internacionales se hayan ido adaptando, o se vayan adaptando. En ese sentido, las convenciones de la OEA de este año me parece que son un adelanto. Hay un trabajo sustantivo súper importante ahí, que se reconozcan las formas de discriminación. Creo que ese es un desarrollo importante y hay que seguir en esa línea. También es importante el reconocimiento jurisprudencial, o sea, yo creo que a partir del caso Atala ya quedó claro que la Corte tiene una interpretación evolutiva y que por lo tanto nadie puede ser discriminado, por causa alguna. O sea, el listado de criterios sospechosos se nos extendió de manera brutal. De hecho, vayan a leer el artículo respectivo de la Convención de la OEA de junio, es muy amplio. Yo creo que hay que seguir avanzando en buscar caminos jurídicos para darle valor al soft law, es una
herramienta útil, un camino jurídico es este que está siguiendo la ONU, decirle a los estados, oiga, considera el soft law, o sea, considera los principios de Yogyakarta, y hay que seguir avanzando en esa línea. Porque además ahí se un poco patenta el rol de la sociedad civil, porque estos instrumentos normalmente son fruto de la presión o del trabajo de la sociedad civil, por supuesto que no de los estados. Y tal vez la idea central que a mí me interesa es la importancia de la educación sexual, y la educación sexual como parte del paradigma de la educación en derechos humanos, que es el paradigma que viene trabajando la UNESCO, que viene trabajando la OEA a partir del Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos, que es una iniciativa en la que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos ha trabajado mucho en los últimos años. Y yo creo que en esa lógica hay que incorporar la perspectiva de la educación sexual, pero en una perspectiva amplia. Y aquí yo los invito, a mí se me fue, yo debería haberles puesto ahí el link, a que lean el informe del anterior relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, que es Bernard Muñoz, un costarricense. Él se retiró del cargo a fines del 2010, ya cambió el relator. El último informe que él hizo es sobre la educación sexual. Es un informe buenísimo, porque llama a los estados a entender la sexualidad en esta concepción amplia que venimos hablando, lo liga a la identidad, que hay que desmarcarse del patriarcado, de las concepciones androcéntricas, de la heteronormatividad. O sea, es un tremendo documento. ¿Ya? ¿Es el relator de la OEA? El relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, pero el anterior al actual. ¿Ya? Se llama Bernard Muñoz. ¿Ya? Si ustedes van a la página de la ONU y buscan relatoría sobre el derecho a la educación, este informe es de octubre del 2010, si no me equivoco, y él se llama Bernard Muñoz. Y con esto termino. Yo creo que esto de la educación sexual es importante para poder desprendernos de lo que yo creo que son, y esto fue a lo mejor tal vez la gran conclusión que tuve de mi investigación cuando partí en esto, 4 premisas que hay en el punto de partida cuando vinculamos sexualidad, derechos humanos y discriminación. Primero, hay una idea de la sexualidad vinculada solo a la salud, a la medicalización, a la salubridad y la reproducción humana. Esa es una premisa que está instalada, ¿ya? Yo creo que hay que desprenderse de eso, y eso pasa por educación. Segundo, la sexualidad vinculada directamente a discursos morales, de pretensión universalista o religioso asociado a la idea del pecado, ¿ya? Es decir, tenemos que respetar los distintos discursos. No me gusta usar tolerancia porque la tolerancia supone que yo te acepto, pero si sigo considerando que está cerrado. Te tolero, ok, ya te acepto, pero sigue cerrado, sigues en el mal camino. Por eso no me gusta tolerancia, respeto. Es decir, en condiciones de igualdad, yo escucho tu argumento. Es lo que les decía hace un rato. 2 posiciones, bueno, veamos los argumentos. ¿Okay? Pero sin pretensión de universalidad, que es lo que ocurre con algunos discursos valóricos o aquellos religiosos que van asociados a la idea del pecado. Por ejemplo, cuando entramos a discutir sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tercero, la sexualidad diversa asociada necesariamente al libertinaje sexual y la promiscuidad. Yo creo que también ahí hay una premisa que hay que trabajar. Ya, todavía en muchas partes del mundo existe esa asociación. Ah, no, es que es lesbiana y todo. Y es una contradicción, porque justamente el matrimonio se supone que es una institución que genera estabilidad en las relaciones afectivas, más allá de toda la connotación civil. Entonces es un contrasentido, porque justamente lo que se quiere, al lograr el estatuto del matrimonio igualitario, es acceder a esta institución que de alguna manera garantiza o me muestra estable en mi relación afectiva ante la sociedad. ¿Sí o no? Pero existe todavía esta asociación, ¿ya? Esta asociación incluso más las personas homosexuales. ¿Cuál es uno de los argumentos para negar la parentalidad? Un argumento que ya por suerte va en retirada: la pedofilia. O sea, no, porque el temor es que esos padres homosexuales van a violar al niño. Pero por Dios, si la violación del niño la pueden hacer los padres heterosexuales, o sea, hay una asociación. Por eso yo digo que es mi tercera premisa, digo yo, esta asociación de sexualidad diversa con libertinaje, con promiscuidad, con una cosa ahí un poco de connotación negativa. Y por último, la ausencia o la invisibilización del placer y la felicidad como resultado de buscar en la vida sexual. Eso es como que nos olvidamos, ¿ya? A la gente le cuesta hablar de eso. Entonces el reconocer abiertamente que algunas personas pueden sentirse plenamente realizadas con alguien del mismo sexo, para empezar en las personas asexuadas, que las hay, desde el punto de vista erótico. Eso es un lenguaje que nos cuesta
traducirlo al código de la comunicación social. No sé si logro transmitirle la idea. Y estas 4 premisas, y con esto cierro, creo yo que están asentadas en una concepción androcéntrica y heteronormativa de las instituciones en general. Y eso ha primado en el mundo desde siempre, y se ha manifestado en la hegemonía de los asuntos de los hombres, una mirada masculinizada ya de la sexualidad, que la concibe además como estructura sin matices, binarias y tal, que es un poco el cambio que se ha venido logrando, pero que sigue siendo muy fuerte en muchos casos. Y eso prueba las tremendas reacciones negativas a discutir como el matrimonio igualitario, en países como Chile, en países como Perú o en otros. Bueno, ustedes tampoco tienen el tema tan pacífico aquí, pero eso tiene que ver con la estructura federal del Estado. Lo mismo que le puede ocurrir a Estados Unidos. Y ni hablar de lo que comentábamos hace un rato, del tema de las identidades de género y todas las consecuencias que eso trae en vida familiar o parental. Entonces, nada, cerrar de alguna manera trayendo a colación también un pensador que yo les invito a considerarlo, que es Axel Honneth, desde su teoría del reconocimiento, porque él plantea la lógica del reconocimiento de las identidades, el reconocimiento recíproco entre los sujetos, como una validación ya de los sujetos y sus identidades, la lógica del crecimiento de las sociedades, para tratar de decirlo en media palabra. Y entonces, en ese sentido, es importante el reconocimiento de las distintas identidades para que avancemos socialmente. ¿Ya? Eso es claro, este es un marco teórico que nos brinda la teoría Honneth, pero podríamos buscar cualquier otro. Si quieren un marco normativo, tenemos que cumplir con la regla de la igualdad. ¿Ya? Este tal vez es un marco más sociológico. Y nada, muchas gracias, espero que haya sido... pero siempre el tiempo conspira, así que, pero bueno, espero que les haya sido provechosa, espero haber cumplido con lo que me pidieron, señorita Vela. Claro. Las presentaciones están todas en Dropbox. No sé si alguien las sabe buscar, pero Sí, es esto. ya están. Tienen mi correo electrónico en las presentaciones, ya que es la X de Jimena, Gauché mi apellido, y pueden escribirme al @udec.cl o al @gmail.com, que es lo mismo. O sea, como digo, todos los dominios X-Gauché son míos, el Hotmail también. Así que me pueden escribir. Y lo que necesiten, si en algo les puedo ayudar o si tienen alguna experiencia importante, yo les pido a ustedes que compartan si tienen alguna sentencia, un caso, porque obviamente enriquece. Yo voy a seguir trabajando en estos temas, así que les vaya muy bien en sus actividades. Y que